Millonario ve a su exnovia con 3 niños igualitos a él pidiendo trabajo en un mercado. Él bajó del auto blindado sin imaginar que esa mañana su vida iba a colapsar. Entre el bullicio del mercado, el olor a tortillas y el grito de los vendedores, la vio, despeinada, con la mirada perdida, y 3 niños de la mano que tenían su misma sonrisa. Ella lo miró una fracción de segundo y bajó la cabeza. «No puedo hablar contigo», susurró. Él sintió que le arrancaban el aire. ¿Por qué Isabel, la mujer que había desaparecido sin rastro hace 5 años, estaba ahí, como si nunca hubiera existido su amor? ¿Y por qué esos niños se parecían tanto a él? Una verdad silenciada, una familia separada, y un pasado que, aunque enterrado, siempre encuentra cómo volver. ¿Estás listo para saber lo que ella cayó todo este tiempo? Quédate hasta el final y prepárate para una historia de heridas, segundas oportunidades y decisiones que lo cambiarán todo. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. No hay advertencias cuando el destino se cruza sin pedir permiso. Emiliano Herrera, con su saco a medida y sus zapatos italianos, caminaba entre puestos de frutas y gritos de comerciantes como quien baja de un mundo y visita a otro. En su agenda decía inauguración de comedor social, pero en su interior era solo otra estrategia de relaciones públicas. No imaginaba, ni en sus peores desvelos, que en ese rincón humilde de Iztapalapa le esperaría la única herida que nunca cerró. Mientras repartía sonrisas y saludos falsos, se detuvo de golpe. Sus ojos vieron algo que su razón no alcanzaba a procesar. A unos pasos de él, una mujer de cabello desordenado, rostro cansado y mirada conocida, pedía trabajo en una fonda. Con ella, 3 niños. 3. Y no cualquier tipo de niños. Tenían los ojos de Emiliano. Su nariz. Esa forma de cruzar los brazos cuando algo no les gusta. Todo en ellos gritaba: «Somos Herrera». El corazón se le fue al estómago. El mundo se volvió borroso. Isabel Torres. Su Isabel. La mujer que había desaparecido sin una explicación 5 años atrás. Sin una despedida. Sin una nota. Sin una última mirada. La mujer que lo había hecho dudar de sí mismo. Que lo había destruido desde adentro. Ahí estaba. En carne y hueso. Más delgada. Más apagada. Pero con la misma fuerza en los ojos. Emiliano no supo si avanzar o quedarse parado como una estatua. Pero algo dentro de él lo empujó hacia ella, como si su cuerpo recordara lo que su mente no quería aceptar. Caminó lentamente, cuidando cada paso, como si temiera que fuera una ilusión. Isabel lo vio. Claro que lo vio. ¿Cómo no iba a reconocer a Emiliano, si ese rostro se le había clavado en el alma durante años? Lo miró apenas por un segundo. Y en ese segundo, todo volvió. Las lágrimas, los besos, las promesas, las mentiras. Ella bajó la mirada, recogió la bolsa plástica que traía, y como si el suelo la tragara, quiso desvanecerse. Pero uno de los niños lo señaló. «Mamá, ese señor se parece a mí», dijo con voz inocente, casi orgullosa. Emiliano sintió un latigazo en el pecho. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo había seguido con su vida sin saber que tenía hijos? «Isabel», fue lo único que alcanzó a decir, con la voz quebrada. Ella lo miró con una mezcla de miedo, tristeza y algo más, algo que él no supo leer. «No puedo hablar contigo», respondió rápido, sin levantar la voz, como si una sola palabra más pudiera romperla por dentro. Y se dio la vuelta. Así, sin más. Emiliano intentó detenerla, pero los fotógrafos ya se habían acercado, olfateando el escándalo. Isabel se cubrió el rostro y se perdió entre los pasillos del mercado con los niños a rastras. Él no supo qué hacer. ¿La seguía? ¿La llamaba? ¿Le gritaba todo lo que le había guardado durante media década? No hizo nada. Se quedó ahí, en medio de ese caos, sintiéndose por primera vez en años completamente desarmado. Mientras uno de sus asistentes le hablaba al oído sobre la prensa, él solo podía pensar en esos niños. Sus niños. Las siguientes horas pasaron como una nube espesa. Emiliano cumplió con las entrevistas, repartió abrazos, posó para las cámaras, pero no escuchaba nada. Su mente estaba en otra parte, atrapada en una escena que parecía sacada de un sueño torcido. En el camino de regreso, dentro de su camioneta de lujo, bajó las ventanas por primera vez en mucho tiempo. Necesitaba aire. Algo en él se había abierto, algo profundo, visceral, que no sabía que seguía latiendo. El conductor lo miró por el retrovisor, esperando instrucciones. Emiliano solo dijo: «Síguela». El chofer entendió de inmediato.
Dio la vuelta por la avenida principal y se metió de nuevo en el mercado, pero Isabel ya no estaba. Había desaparecido otra vez, como un fantasma que viene solo a recordarte que el pasado nunca se entierra del todo. Emiliano cerró los ojos y apoyó la cabeza en el asiento. Se sintió tonto, impotente, perdido. Durante años se había convencido de que Isabel lo había dejado por otro, que era una traidora, una mentirosa. ¿Y si había estado equivocado todo este tiempo? ¿Y si ella tenía una razón para haber desaparecido? De noche, en su penthouse de Polanco, Emiliano no quiso hablar con nadie. Canceló la cena con Regina. No tenía cabeza para política, negocios ni protocolos. En su lugar, abrió una botella de mezcal y se sentó frente a la ventana. Miró las luces de la ciudad y recordó cada risa de Isabel, cada mirada, aquella vez que fueron a Oaxaca y se juraron amor eterno en una playa vacía. Se rió solo, con amargura. ¿Y ahora? ¿Qué hacía con todo eso? ¿Cómo procesaba el hecho de que quizás tenía 3 hijos? El insomnio se instaló como huésped. La noche avanzó pesada, silenciosa. Emiliano revisó sus mensajes antiguos. Buscó fotos que ya había borrado 1000 veces, como si en esas migajas de pasado pudiera encontrar una explicación. Pero no la había. Solo quedaban huecos, vacíos, silencios. Y en medio de ese vacío, los rostros de esos 3 niños. Uno de ellos le había sonreído. Le sonrió exactamente como él sonreía cuando era niño. Esa imagen no lo soltó. Lo perseguía. Le gritaba. Al amanecer, Emiliano ya no era el mismo. Algo había cambiado en su mirada, en su postura. Se puso una chamarra vieja, dejó el reloj carísimo sobre la mesa y salió a la calle solo, sin guardaespaldas, sin chofer. Tomó un taxi y volvió al mercado. Esta vez no era el millonario que regalaba cheques. Era solo un hombre buscando respuestas. Caminó calle por calle, esquina por esquina, hasta que una señora le dijo: «La muchacha con los 3 escuincles vive en un cuartito, detrás del local de carnes. No tiene agua, pero ahí se acomoda». Emiliano agradeció con una propina exagerada y fue directo al lugar. El cuarto era una construcción improvisada, con paredes de cartón prensado y una cortina de baño como puerta. Tocó con suavidad. Nadie contestó. Escuchó movimiento adentro, pasos pequeños. Entonces se oyó un llanto. No de un niño. Era un llanto de mujer, contenido, roto, casi mudo. Y luego, una frase entrecortada que lo congeló. Ellos nunca deben saber la verdad. El sol aún no calentaba cuando Emiliano regresó al mercado. No venía con cámaras ni traje caro. Vestía unos jeans y una sudadera, como si eso pudiera borrarle el apellido. Caminó sin rumbo fijo, repitiendo en su mente la frase que escuchó la noche anterior. Ellos nunca deben saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿Por qué Isabel hablaría así de sus propios hijos? El silencio de ella pesaba más que 1000 gritos. Emiliano sentía que había algo más, algo enterrado, algo podrido desde hace años. Encontró el local de carnes, saludó con un gesto al dueño y caminó hacia el fondo. Ahí estaba, el cuartito improvisado. Esta vez, nadie respondió al llamado. Solo el eco de su respiración ansiosa. Esperó casi 1 hora, sentado en una caja de verduras. Una vecina, al salir con su delantal manchado de masa, le dijo que Isabel había salido temprano con los niños, que a veces iba a buscar trabajitos por el rumbo del tianguis, que no hablaba mucho con nadie. Emiliano agradeció con un gracias, señora, y siguió caminando, aunque no sabía hacia dónde. Recordó cómo era Isabel antes, siempre tan risueña, tan llena de ideas, tan terca cuando algo le apasionaba. Y de repente, imaginarla pidiendo trabajo con la mirada rota le removía todo por dentro. Se sintió culpable sin saber por qué. ¿La habría fallado? ¿De verdad se había tragado tan fácil la historia de que lo había dejado sin más? Regresó a casa al final de la tarde. Su penthouse seguía igual, impecable, moderno, frío. Aquel tipo de lugar que deslumbra a cualquiera, menos a quien lo habita. Se sirvió un tequila doble, dejó el celular en modo avión y encendió un cigarro. Hacía años que no fumaba, pero ese día no era como los demás. Se sentó frente al ventanal que mostraba la ciudad desde lo alto, pero sus pensamientos estaban abajo, allá donde la realidad no tenía mármol ni espejos. Sacó una caja que guardaba en su closet, donde aún quedaban fotos viejas. Él e Isabel en Acapulco, Isabel en bata de hotel, jugando con espuma. Una nota escrita a mano que decía: «No importa si tenemos poco,
mientras tengamos esto. Emiliano la apretó en el puño, como si pudiera arrancarse el pasado del pecho. Al día siguiente, llamó a Diego, su primo. Siempre había sido el más cuerdo de la familia, el que no se tragaba todo lo que les decían en casa. Le explicó todo, sin filtros. Diego se quedó en silencio unos segundos por teléfono y luego soltó. ¿Quieres que la busquemos en serio? Porque si abrimos esa puerta, no hay marcha atrás. Emiliano respondió con firmeza. Ya la abrí. Encuentra todo lo que pueda sobre Isabel Torres en los últimos 5 años. Si estuvo en el país, si trabajó en algo, si cambió de nombre, todo. Diego, que además era abogado y un genio para rastrear cosas, aceptó sin hacer más preguntas. Sabía que si Emiliano estaba removiendo ese pasado, era porque había algo grande detrás. Regina, su prometida, notó el cambio en su actitud desde la noche anterior. En la cena con el senador, Emiliano apenas probó bocado. Cuando ella intentó tomarle la mano, él la retiró con disimulo. ¿Estás bien?, preguntó con su voz más dulce, esa que usaba cuando quería sonar preocupada. Emiliano le sonrió sin ganas. Sí, solo estoy cansado. Proyectos nuevos. Ella lo miró de reojo, sabiendo que le ocultaba algo, pero decidió no presionar. En el fondo, Regina estaba más interesada en el apellido Herrera que en el hombre Emiliano. Y él, aunque no lo quería aceptar, lo sabía desde hacía tiempo. 2 días después, Diego lo llamó con la voz entrecortada. Hermano, esto se va a poner feo. Encontré algo que no te va a gustar. Emiliano tragó saliva. Dímelo. Diego explicó que, según registros médicos, Isabel había sido internada en una clínica psiquiátrica privada en Tlalpan durante 6 meses, justo después de su separación con Emiliano. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó él, totalmente descolocado. No dice mucho. Solo que fue por episodios de ansiedad y depresión postraumática. Pero hay algo más raro. Nadie firmó como familiar. No hay entrada de emergencia. Solo ingreso administrativo directo. Como si alguien con poder la hubiera metido ahí. La noticia lo dejó helado. Emiliano no podía asociar a Isabel con un manicomio. Ella era fuerte, determinada, creativa. Claro, tenía emociones intensas, pero jamás una enfermedad mental. Algo no cuadraba. ¿Y qué pasó después?, preguntó. Salió por alta médica. Luego, nada. Desapareció. Emiliano se quedó callado. Las piezas no encajaban. Si Isabel hubiera estado realmente enferma, él lo habría notado. O no, tal vez había señales y él, por orgullo o por ceguera, decidió no verlas. El silencio de Diego del otro lado del teléfono no ayudaba. Esa noche, Emiliano volvió a soñar con Isabel. Pero no era un sueño dulce. Era ella gritándole desde detrás de un vidrio. Él quería romperlo, alcanzarla, pero no podía. Y los niños, en algún rincón, lo miraban con reproche. Se despertó sudando, con los puños cerrados y el alma hecha nudos. Se sentó en la cama, respiró hondo y tomó una decisión. No iba a descansar hasta entender qué pasó realmente con Isabel. Porque algo estaba claro. La historia que él se contó durante 5 años no era la verdadera. Volvió al mercado con un solo objetivo: verla, hablar con ella, exigirle respuestas. Pero ese día, Isabel no apareció. Preguntó a los vecinos, a los comerciantes, incluso al carnicero. Nadie sabía nada. Algunos decían que tal vez se había mudado. Otros, que había ido a visitar a una tía enferma. Emiliano no sabía qué creer. Regresó a su coche, golpeó el volante y cerró los ojos. No era solo frustración. Era miedo. Miedo de haber perdido algo que nunca tuvo del todo. Miedo de que Isabel no quisiera ser encontrada. Miedo de enfrentarse a una verdad que lo derrumbaría. Esa misma tarde, Diego llegó a su oficina con una carpeta. Adentro, copias de documentos de la clínica, registros médicos y una dirección antigua. También traía una copia de una factura firmada por una Herrera. Emiliano sintió un escalofrío al ver el apellido. ¿Crees que...? Diego no respondió. Solo levantó las cejas. Hay algo más, agregó. Un informe interno menciona que la paciente se resistió a ingresar, que gritaba que era una trampa, que pedía que llamaran a Emiliano. El silencio entre los dos fue brutal, más frío que la nieve, más cortante que el desprecio. Emiliano sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Todo ese tiempo había creído que Isabel lo abandonó por cobardía, que prefirió huir antes que enfrentar. Pero, ¿y si no fue ella la que se alejó?
¿Y si alguien más la sacó de su vida a la fuerza? Por primera vez, una rabia sorda empezó a nacerle en el pecho. No contra Isabel, contra quienes habían tejido esa red de mentiras. Y si el nombre Herrera estaba detrás, entonces alguien muy cercano lo había traicionado. Ya no era solo una historia de amor perdida, era una historia de justicia. Y Emiliano pensaba llegar hasta el fondo. Emiliano no sabía en qué momento exacto su vida comenzó a fracturarse, pero lo estaba. Era como una pared impecable que de pronto empieza a mostrar grietas, apenas visibles pero profundas. Esa mañana se quedó largo rato mirando su reflejo en el espejo, como si esperara encontrar allí una señal, una respuesta o un reproche. Tomó el celular, marcó a Diego y dijo sin rodeos: necesito que vayamos más hondo. Lo de la clínica, lo del nombre Herrera, todo. Necesito saber quién fue el responsable. Diego, sin preguntar más, respondió: va, dame 2 días. Emiliano sabía que su primo no era alguien común. Cuando se metía en algo, no soltaba hasta encontrar hasta lo que no debía saberse. Esa era su ventaja y su peligro. Mientras Diego comenzaba la búsqueda, Emiliano no podía quedarse cruzado de brazos. Decidió volver al mercado, aun sabiendo que probablemente no encontraría a Isabel. Pero necesitaba sentir ese espacio, como si caminar por donde ella estuvo le diera claridad. Pasó por el mismo puesto de jugos, por la señora de las tortillas, por el niño que vendía flores. Todos esos rostros ahora eran parte de un escenario que ocultaba algo más grande. Se detuvo en un local de ropa usada y preguntó por ella. La dueña, una mujer mayor, lo miró con desconfianza. ¿Y usted quién es? Un viejo amigo, señora. Pues no parece amigo. Nunca la vi tan asustada como ese día que usted se apareció. Esa frase le taladró la cabeza. ¿Asustada? ¿De él? ¿O de lo que lo rodeaba? Se fue del local sin responder más. Pero esa sensación lo acompañó todo el día. En la noche, Regina apareció sin avisar en su departamento, con una botella de vino blanco y su mejor vestido. Te extrañé, le dijo con voz melosa, mientras caminaba por la sala como si ya fuera su casa. Emiliano fingió sonreír. Yo también. Pero no era cierto. Sentía que estaba traicionando algo. No sabía si a Isabel, a sí mismo o a esa parte suya que se negaba a olvidar. Regina se acercó, lo besó y susurró: ¿estás listo para anunciar lo nuestro? Él tragó saliva. Dame unos días. Estoy saturado con la fundación. Pero la verdad era otra. Lo que le saturaba no era la agenda, era el alma. Al día siguiente, mientras revisaba unos documentos, recibió una llamada inesperada. Era uno de los encargados de mercado, a quien había sobornado discretamente para que le avisara si veía a Isabel. Licenciado, ya vino. Está en el área de comedores. Trae a los chamacos. Emiliano salió disparado, sin corbata, sin saco, como si lo hubieran encendido por dentro. Cuando llegó, la vio. Estaba lavando platos, de espaldas, con un mandil manchado de grasa. Los niños jugaban a un lado, sin zapatos. Emiliano respiró profundo, se acercó con calma. Isabel. Ella se dio la vuelta, lo miró sin sorpresa, como si ya supiera que él aparecería. ¿Qué quieres, Emiliano?, preguntó, sin suavidad, sin nostalgia. Hablar. Saber. Ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Ahora sí te importa? Después de todo este tiempo, Emiliano no respondió. Se limitó a observarla. Isabel tenía ojeras, el cabello mal recogido, pero seguía siendo ella. Tenía esa mezcla de fuerza y ternura que siempre lo descolocaba. Yo no desaparecí porque quise. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Porque no podía, dijo ella, bajando la voz. Y no me preguntes más. Tengo derecho a saber, exclamó él. Y yo tengo derecho a que me dejes en paz, respondió ella, cortante, antes de girar y volver al lavadero. Los niños se acercaron a él con curiosidad. Uno de ellos le tendió un dibujo. Emiliano lo tomó. Era una casa con una familia. Él estaba ahí, dibujado con corbata. El niño lo miró y dijo: mi mamá dice que los papás buenos no siempre están cerca, pero igual cuidan de lejos. Emiliano no supo qué contestar. Se quedó con el papel en la mano, sintiéndose pequeño, confundido, invadido. Isabel lo observaba desde lejos. No dijo nada, solo lo dejó con esa imagen clavada en el alma. Un dibujo infantil que decía más que cualquier discurso. Emiliano salió del mercado con las piernas temblando. Esa mujer tenía un muro en el pecho,
y él no sabía cómo derribarlo sin romperla más. Esa noche, llamó de nuevo a Diego. Esto es más profundo de lo que creí. Ella sabe algo. Está protegiendo a alguien. O se está protegiendo. Diego, que ya había intuido lo mismo, le dijo que había encontrado registros de llamadas desde el celular de Isabel, justo días antes de su desaparición. ¿A quién?, preguntó Emiliano. A tu oficina. 3 veces. Emiliano se quedó sin aire. Yo no recibí ninguna llamada. Lo sé. Por eso contacté a tu exasistente. Al parecer, alguien le pidió que filtrara tus llamadas en esos días. Alguien muy cercano. Emiliano sintió que la tierra se movía bajo sus pies. No quería pensar en lo obvio. No todavía. Volvió a revisar viejas agendas, mensajes, correos. Algo debía haberse escapado. Encontró uno que lo congeló. Una nota interna, enviada por su padre al área administrativa, solicitando una revisión de seguridad de su entorno personal. El documento no decía mucho, pero entre líneas, hablaba de controlar su imagen, sus relaciones, sus vulnerabilidades. Vulnerabilidad. Isabel Torres, decía textualmente. Emiliano apretó el celular con fuerza. Todo empezaba a oler mal. Muy mal. Recordó que su padre siempre había sido protector con la empresa, pero jamás imaginó que eso incluiría destruirle la vida sentimental. Volvió al mercado un par de días después, sin avisar. Isabel ya no estaba. La señora del puesto de comida le dijo que había renunciado, que alguien la vio salir llorando con los niños, que dijo algo de no querer más problemas. Emiliano sintió rabia. ¿Por qué se va cada vez que me acerco? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron en mi nombre? Esa tarde, caminó sin rumbo por la ciudad, como si buscara a alguien que ya no sabía si quería ser encontrado. Entró a una iglesia vacía. Se sentó en la última banca, y por primera vez en años, rezó. No por él, por ella, por los niños, por la verdad. Esa noche, Diego apareció en su casa con expresión seria. Traía en la mano una carpeta. No quería decirte por teléfono, pero encontré algo. Emiliano la tomó con manos temblorosas. Eran documentos de la clínica psiquiátrica, firmados por un representante legal. Pero no era cualquier representante. Era un abogado de la familia Herrera, uno que Emiliano conocía desde niño. Al fondo de la carpeta, una anotación médica escrita a mano decía: ingreso autorizado por Herrera. No divulgar información a paciente. Emiliano cerró los ojos. Ya no quedaban dudas. Alguien de su sangre había orquestado todo. Y en ese momento, sintió que el amor no era lo único perdido. También había perdido la confianza, el suelo, el apellido, las certezas. Pero lo que aún le quedaba era la necesidad de respuestas. Y el fuego en el pecho de quien no va a parar hasta encontrarlas. El edificio de la clínica estaba escondido entre árboles, como si se negara a ser visto. Diego manejaba en silencio, mientras Emiliano miraba por la ventana como un niño a punto de enfrentar un castigo. El lugar parecía más un hotel viejo que un centro de salud mental. Fachada pulida, ventanas cerradas, jardines perfectamente recortados. Nada en ese sitio gritaba peligro. Y sin embargo, el pecho de Emiliano dolía como si fuera a entrar a una prisión. Apenas cruzaron la reja principal. Una enfermera les pidió identificaciones y les advirtió que no podían hacer preguntas al personal sin autorización médica. No venimos a jugar, respondió Diego, mostrando su credencial de abogado. Solo queremos acceso a los archivos de una paciente, Isabel Torres. Les hicieron esperar en una salita por casi una hora. El silencio era incómodo. Emiliano caminaba de un lado al otro, como león enjaulado. Diego hojeaba documentos, buscando una rendija legal. Finalmente, un médico de bata blanca apareció. Era joven, educado, demasiado amable. ¿En qué puedo ayudarlos? Venimos a revisar el historial de una paciente que estuvo aquí hace 5 años, dijo Emiliano, con la voz tensa. Alguien importante. El doctor consultó la base de datos. Cuando encontró el nombre, su rostro cambió sutilmente. Esa información fue clasificada por solicitud de los responsables. ¿Responsables? ¿Qué responsables?, preguntó Emiliano. El ingreso fue autorizado por un representante legal con apellidos Herrera. El nombre cayó como piedra al fondo del pecho. Diego intervino de inmediato. ¿Qué tipo de ingreso fue? ¿Voluntario? El doctor dudó, luego admitió. Fue administrativo, sin orden judicial, pero con documentos notariales. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el diagnóstico? Trastorno de estrés agudo,
con síntomas de despersonalización. Pero les repito, esa información no puede compartirse a fondo sin una orden judicial. Emiliano se levantó bruscamente. ¿Saben lo que le hicieron aquí? La arrancaron de su vida. La enterraron viva. El doctor mantuvo la compostura. Yo no trabajaba aquí en ese entonces. Solo puedo decir que ella fue dada de alta sin secuelas graves, según el expediente. Emiliano se contuvo. Apenas, al salir del lugar, Emiliano sentía que había tocado el infierno con las manos. En la camioneta, se mantuvo en silencio largo rato. Finalmente, dijo, si eso me lo hubieran hecho a mí, estaría destrozado. Diego lo miró, serio. Y sin embargo, ella salió, sola, con 3 hijos, sin ayuda, sin un peso. Emiliano apretó los puños. Se sentía inútil, sucio, parte del problema. ¿Tú crees que fue mi papá?, preguntó. Yo creo que tienes que hablar con tu mamá, respondió Diego. Si alguien sabe cómo se mueve tu papá, es ella. Emiliano asintió, sabiendo que la próxima conversación sería más difícil que cualquier otra. Esa tarde regresó al mercado con una nota. Escribió de su puño y letra, ya sé lo de la clínica. No sé todo, pero quiero entender. No quiero juzgarte, quiero escucharte. Se la entregó a la señora del puesto de antojitos, que ya lo conocía. Le pidió que, si volvía Isabel, se la diera sin presionar. La mujer aceptó con un gesto, sin decir nada más. Emiliano se fue caminando. No quería seguir siendo un hombre que observa desde lejos. No ahora. No cuando cada paso de Isabel le costó el doble solo por el hecho de ser mujer, madre, y estar sola en un mundo que la juzga antes de preguntar. Isabel apareció 2 días después, al amanecer. Tenía los ojos más cansados que nunca. Se acercó a la señora del puesto, recibió el papel, lo leyó ahí mismo. Lo dobló despacio y lo metió en el bolsillo. No dijo nada. Esa noche, Emiliano recibió una llamada sin número. Contestó. ¿Qué quieres saber? Era su voz. Tan clara, tan herida. Todo. Entonces prepárate para escuchar lo que no estás listo para saber. Estoy listo. No lo estás. Pero lo harás igual. La llamada terminó con un silencio que pesaba más que cualquier grito. Emiliano sintió que un hilo invisible volvía a unirlos. Frágil, pero presente. Esa misma noche, mientras Emiliano le contaba todo a Diego, su primo lo detuvo. Hermano, si esto sigue así, vas a tener que decidir entre el apellido y la verdad. Entre el deber y el amor. ¿Estás dispuesto a eso? Emiliano no supo qué responder. Porque nunca nadie le había enseñado a desobedecer a su familia. Toda su vida había sido un camino trazado por otros. Pero Isabel, ella siempre fue el único desvío hermoso de esa ruta. ¿Y si todo lo que él creía correcto estaba basado en mentiras? ¿Y si lo que su familia llamó protegerlo fue exactamente lo que lo rompió? Porque hay verdades que liberan, sí, pero hay otras que desarman. Emiliano lo empezaba a entender. Ver a Isabel, escucharla con esa voz firme que aún sangraba, le hacía recordar que el silencio puede ser más cruel que la traición. Recordó cada escena donde ella lloraba por algo que él no entendía. Cada vez que intentó hablarle de cosas que él ignoró. El amor no era solo besar. Era también escuchar los gritos que no se dicen. Y él no los escuchó. Por eso, ahora, tenía que merecer cada explicación. Ganarse cada palabra que ella tuviera el valor de soltar. 2 días después, Isabel fue al parque donde Emiliano le había pedido hablar. No llevaban a los niños. Ella llegó puntual, con el rostro sereno y una mochila vieja colgada al hombro. Se sentaron en una banca, en silencio, por varios minutos. Finalmente, ella habló. La primera noche en esa clínica, pensé que estaba soñando. Me sedaron antes de saber dónde estaba. Cuando desperté, tenía un tubo en la muñeca y la puerta cerrada con seguro. Intenté llamar a alguien, pero nadie me escuchaba. Emiliano apretó los dientes. ¿Quién te llevó?, preguntó con voz apenas audible. Isabel lo miró y respondió. Averígualo tú, porque si yo te lo digo, vas a odiar a quien más has amado. Y aquí es donde se abre la herida para todos nosotros. ¿Perdonarías a tu familia si descubrieras que destruyó el amor de tu vida a escondidas? ¿O hay actos que, por más que vengan por tu bien, ya no se pueden borrar ni justificar? Esa pregunta, aunque no buscaba respuesta inmediata, quedó vibrando entre los dos, suspendida en el aire como una nube oscura. Porque hay preguntas que se hacen con la boca, pero que se contestan con el alma, y a veces, con años de distancia. La mansión Herrera lucía imponente como siempre. Columnas de mármol,
Vitrales que contaban historias de una familia rica desde hace generaciones. Pero esa tarde, para Emiliano, la casa pesaba. No era su hogar. Era el escenario de todas las mentiras que empezaban a salir del fondo. Al cruzar el portón, lo recibió Consuelo, la ama de llaves de toda la vida. Lo abrazó como a un niño perdido. Está su mamá en el invernadero, joven. Lo espera desde temprano. Emiliano caminó por los pasillos en silencio. Recordó su infancia, los días de Navidad, los desayunos perfectos y también los silencios que le enseñaron a no preguntar. En el invernadero, entre orquídeas y helechos, estaba Beatriz, su madre. Elegante, serena. Pero al verlo, bajó la mirada. «Necesito que me digas la verdad», soltó Emiliano, sin adornos. Beatriz suspiró, como si ya supiera que venía. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace unos días. Lo de Isabel, lo de la clínica, lo de las llamadas filtradas». La madre apretó los labios. «Yo no tuve voz. Fue decisión de tu padre. Yo traté de intervenir, pero no me dejaron. ¿Y por qué no me dijiste nada en todos estos años? Porque no te ibas a quedar. Ibas a ir tras ella. Y eso habría sido tu fin, Emiliano. Tu papá lo sabía. Él creía que ella era un obstáculo para tu futuro». Emiliano sintió que le habían abierto el pecho. «¿Y tú qué creías?», preguntó, dolido. «Que estabas enamorado, como nunca antes». Beatriz comenzó a llorar. No como esas lágrimas calculadas de las cenas familiares. Esta vez lloró de verdad. De esas lágrimas que solo caen cuando se rompen décadas de lealtad impuesta. «Tu padre movió todo. Puso abogados, médicos, gente que ni tú ni yo conocemos. Pagó para que nadie hiciera preguntas. Y a mí me dijo que era por tu bien. Que tú tenías un futuro brillante. Que Isabel solo te iba a distraer, a encadenar». Emiliano caminó de un lado a otro, furioso. «Ella era mi vida. No era una cadena. Era mi hogar. Y ustedes la destruyeron. Yo intenté buscarla después, pero ya era tarde», dijo Beatriz, en un susurro que dolía más que un grito. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Diego hacía su propia búsqueda. Encontró una carta antigua, arrugada, escondida entre papeles legales de la fundación familiar. Estaba dirigida a Isabel Torres. Él sobrellevaba el escudo Herrera. La carta estaba escrita en letra elegante, pero con un contenido helado. «Si insistes en acercarte a Emiliano, pagarás las consecuencias. No solo tú, también tus hijos. Piénsalo bien». Diego tomó una foto y corrió a mostrársela a Emiliano. Al leerla, Emiliano se quedó sin palabras. Su padre no solo había intervenido, había amenazado a una mujer embarazada. Y nadie hizo nada. Nadie. Esa noche, Regina llamó insistentemente. Quería verse, cenar, hablar del compromiso. Emiliano no contestó. No podía fingir más. Su mundo estaba patas arriba. La imagen de su padre como el gran líder, como el hombre fuerte, se le había caído en pedazos. Y lo peor era que seguía vivo. Seguía mandando. Seguía creyendo que todo lo que hacía era por el bien de la familia. Emiliano se sirvió un trago doble. Se asomó al balcón y pensó: ¿cuántas veces me salvó, destruyendo a los demás sin que yo supiera? ¿Y si esta no fue la única vez? Volvió a ver a Isabel en el parque, como habían acordado. Llevaba a los niños de la mano. Estaban contentos, jugaban con hojas secas. Emiliano se agachó, les entregó una bolsita con libros y juguetes. Isabel lo observó sin decir nada. Finalmente, se sentaron en la misma banca de la última vez. «Fui con mi mamá», dijo él. «¿Y?», preguntó Isabel, sin mirarlo. Ella lo sabía. Todo. No pudo hacer nada. Isabel bajó la mirada. «Yo tampoco. Estuve meses encerrada. Me medicaron. Me aislaron. Perdí la noción del tiempo. Cuando salí, ya era tarde. Tenía 3 hijos. Y una dignidad rota». Emiliano le tomó la mano. Ella no la retiró, pero tampoco la sostuvo. «¿Por qué no me buscaste?», susurró él. «Sí te busqué. Llamé 3 veces. Tu asistente me bloqueó. Me dijeron que habías viajado, que ya no estabas interesado en mi drama, que ahora estabas con alguien mejor». Emiliano tragó saliva. No era cierto. Isabel lo miró con dolor. «Ya lo sé, pero en ese momento, necesitaba creerlo para seguir viva». Emiliano sintió que cada palabra de ella le arrancaba una costilla. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no se atrevía. No después de tanto silencio, no después de tanto daño.
Solo atinó a decir, estoy aquí ahora, para lo que necesites. Esa noche, Diego le mostró otro hallazgo. Una transferencia bancaria a nombre de un psiquiatra, días antes del ingreso de Isabel a la clínica. El emisor, una cuenta empresarial de Herrera Group. Emiliano estaba harto. Voy a confrontarlo. ¿Estás seguro?, preguntó Diego. No puedo seguir siendo el hijo perfecto de un hombre que destruye vidas por conveniencia. Ya no más. Diego asintió. Entonces ve con la verdad por delante. Porque cuando esto salga a la luz, no hay regreso. Emiliano se lo pensó unos segundos. Pero la decisión ya estaba tomada. No podía amar a Isabel y a su padre al mismo tiempo. Uno de los dos debía quedar atrás. Y mientras tanto, en su interior, una duda empezaba a tomar forma. ¿Y si su padre no lo hizo solo? ¿Y si alguien más lo ayudó? Porque esa frialdad no se construye en soledad. Necesita aliados. Alguien que convenza, que manipule, que cierre puertas en silencio. Emiliano volvió a pensar en Regina, en su cercanía con su familia, en cómo ella llegó justo cuando Isabel desapareció. Sacudió la cabeza. No podía pensar eso. ¿O sí? Así lo dejó, en suspenso, con el corazón lleno de furia y un alma que empezaba a despertar. Desde que Isabel le confesó todo, Emiliano no pudo dejar de mirar a los niños con otros ojos. No solo por sus rasgos, sino por su forma de moverse, de hablar, de ver el mundo. En cada uno encontraba una parte suya. En Tomás, la mirada directa. En Julián, el genio para hacer preguntas incómodas. En Emilio, la forma de quedarse callado cuando algo lo afecta. Y aunque todo en él le decía que eran suyos, necesitaba una prueba. No porque no les creyera, sino porque no podía con la duda. El pasado ya lo había golpeado una vez. Ahora necesitaba certezas. Por eso, habló con Diego. ¿Se puede hacer una prueba de ADN sin involucrar a Isabel? Sí, pero vas a tener que cruzar una línea que no sé si quieras cruzar. Emiliano no lo pensó mucho. Consiguió un cepillo de dientes viejo, una prenda de ropa y una servilleta usada. Todo con cuidado, todo sin que Isabel se enterara. Llevó las muestras al laboratorio más discreto de la ciudad. Le prometieron resultados en 5 días, los más largos de su vida. Mientras tanto, Isabel lo notaba extraño. «Estás raro», le dijo una tarde en el parque. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza. Muchas cosas o muchos miedos». Emiliano no supo qué contestar. Porque sí, tenía miedo. No del resultado, sino de que su vida volviera a desmoronarse justo cuando empezaba a armar algo con sentido. El cuarto día, mientras jugaban con los niños, Isabel le ofreció un café. Se sentaron en la banquita de siempre, bajo los árboles. Emiliano la miró de reojo. Quiso decirle lo del examen, pero no pudo. ¿Cómo le explicaba que necesitaba una prueba de algo que su alma ya sabía? Fue entonces cuando Tomás se acercó y, con total inocencia, preguntó, ¿tú eres nuestro papá? El mundo se detuvo. Emiliano sintió que le arrancaban el aire. Miró a Isabel. Ella estaba pálida. Tomás no se inmutó. Es que todos dicen que sí, pero tú nunca dices nada. Emiliano se agachó, lo miró a los ojos y respondió, estoy aquí, para ti, para tus hermanos, aunque me tarde en entenderlo. Esa noche, Isabel no quiso hablar. Se despidió con un abrazo breve y se fue con los niños. Emiliano entendía. Había tocado una fibra demasiado sensible. Cuando llegó a su departamento, el sobre con los resultados estaba en su escritorio. Lo miró por varios minutos antes de abrirlo. Sentía que su vida entera dependía de esas hojas. Finalmente, respiró hondo, lo rompió y leyó. Concordancia genética 99.9% con los 3 menores. Emiliano se dejó caer en el sofá. Cerró los ojos. Sintió una mezcla de alivio, culpa y una ternura indescriptible. Era padre. Lo era. Y nadie le avisó a tiempo. Nadie le dio la oportunidad de serlo desde el principio. Al día siguiente, buscó a Isabel. La encontró en una tienda, comprando leche y pan. Se acercó con el sobre en la mano, pero ella lo detuvo antes de hablar. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó, sin odio. Solo cansancio. Emiliano asintió. Quería confirmarlo. «No por ti, por mí». Isabel bajó la mirada. «Sabía que lo harías. Por eso dejé el cepillo donde lo dejé». Emiliano se sorprendió. «¿Entonces tú?» «Sí, Emiliano. No soy tonta. Solo estaba esperando a ver si eras lo suficientemente valiente para decirlo». Emiliano tragó saliva. «Lo soy.
solo que a veces me toma más tiempo llegar. Se sentaron en una banca frente a la tienda. Isabel le contó cómo fue cada embarazo, cómo vivió sola cada ecografía, cómo dio a luz sin que nadie la esperara en el hospital. Pensé en llamarte muchas veces, pero no sabía si querías saber. Y cuando lo supe, ya era demasiado tarde. Emiliano le tomó la mano con suavidad. Nunca fue tarde. Lo tarde fue no habernos dicho todo cuando aún podíamos. Isabel lo miró con los ojos húmedos. Pero no lloró. Ya no. Había llorado demasiado. Ahora que sabes que son tuyos, ¿vas a pelear por ellos? No, no tengo por qué pelear. Quiero estar, ayudar y ganarme mi lugar, si me lo permites. Los días siguientes, Emiliano empezó a involucrarse poco a poco. Llevaba a los niños al parque, los recogía de clases, les contaba historias en la noche. Descubrió que Emilio amaba los trenes, que Julián dibujaba cómics y que Tomás era bueno en matemáticas. Cada día con ellos era un redescubrimiento. Isabel lo observaba desde lejos, sin intervenir. Solo lo miraba con ese gesto ambiguo entre miedo y esperanza. Emiliano entendía. No podía pedirle que confiara de golpe. No después de todo. Pero cada sonrisa de los niños, cada abrazo, le daban fuerzas. Estaba dispuesto a reconstruir desde abajo, sin atajos. Regina, por su parte, comenzó a notar su distancia. Lo llamaba, lo visitaba sin aviso. Emiliano la evitaba. Ya no le interesaba su mundo de eventos sociales, de cenas con políticos, de apariencias. Una noche, ella llegó a su casa y lo encontró preparando una caja de juguetes. ¿Para quién es eso?, preguntó, fingiendo curiosidad. Para mis hijos, respondió él, sin rodeos. Regina abrió los ojos. ¿Tus qué? Emiliano la miró con calma. Mis hijos. Con Isabel. Y antes de que preguntes, sí, son míos. Lo confirmé. Y no quiero discutirlo. Regina lo abofeteó. Él no se movió. No valía la pena pelear. Lo único que importaba ahora eran ellos. Después de ese episodio, Emiliano fue al parque con los niños como siempre. Pero esta vez, se animó a pedirles algo. ¿Me dejan llamarlos hijos?, preguntó, con voz suave. Los tres se miraron entre ellos. Luego, Tomás respondió, solo si tú nos llamas cada noche. Y si vienes a vernos aunque esté lloviendo. Emiliano sonrió, con los ojos llorosos. Hecho, lo juro. Y en ese momento, por primera vez en años, sintió que su vida tenía un nuevo sentido. Uno que no se compraba con cheques, ni se negociaba con apellidos. Uno que nacía de la sangre. Sí, pero también del amor elegido todos los días. Esa noche, mientras Isabel le servía un café, se miraron largo rato en silencio. ¿Sabes?, dijo ella. A veces me dan ganas de que todo fuera como antes. ¿Y por qué no puede ser?, preguntó él. Isabel negó con la cabeza. Porque ahora todo es distinto. No somos los mismos. Y tú aún no sabes todo lo que pasó. Emiliano quiso preguntar, pero algo en su mirada le dijo que aún no era el momento. Cuando estés lista, dijo, acariciándole la mano. Yo aquí voy a estar, con los tres, y contigo, si tú quieres. Pero lo que Emiliano no sabía, es que el pasado aún guardaba una última jugada. Una pieza más que podría cambiar todo. Una verdad escondida entre los aliados de su padre. Y esa verdad empezaría a tomar forma en los próximos días. La mañana en que Emiliano pensó contarle todo a Regina, la ciudad amaneció con un aire extraño. Como si el clima presintiera que algo estaba por desmoronarse. Se miró al espejo, practicó frases, ensayó explicaciones que no sonaban falsas, pero tampoco del todo limpias. En su cabeza, la voz de su madre, la de Isabel, la de los niños. Todas mezcladas con la suya, preguntándole si estaba listo para decir la verdad sin adornos. Regina había preparado una cena para anunciar el compromiso con sus padres. Lo había organizado todo: flores, prensa, invitados de apellido. Emiliano sabía que ese momento era decisivo. Y, sin embargo, sintió miedo. Miedo de romper lo que nunca terminó de construir. Al llegar al restaurante, Regina lo recibió con una sonrisa luminosa, como si ya se viera en las portadas. Él apenas logró devolverle el gesto. Durante la cena, Emiliano estuvo ausente. Contestaba en monosílabos, sonreía sin ganas, evitaba el contacto visual. Regina se dio cuenta, pero lo atribuyó a los negocios. Amor, después de esto todo va a cambiar, susurró, tomándole la mano. Sí, eso creo, respondió él,
mirando su copa. En el fondo, sabía que esa sería la última cena entre ellos. Que cada palabra que no decía era una traición más a Isabel, a los niños, a sí mismo. Terminada la cena, Regina quiso llevarlo a su departamento. Emiliano se negó, con una excusa vaga sobre trabajo pendiente. En realidad, solo quería estar solo. Necesitaba respirar. Se quitó el saco, aflojó la corbata y caminó por la ciudad sin rumbo. Terminó, sin darse cuenta, en la colonia donde vivía Isabel. Tocó la puerta. Ella tardó en abrir. Estaba en pijama, con los niños dormidos. Lo miró con sorpresa, pero sin molestia. ¿Qué haces aquí? Necesitaba ver algo real. Isabel no preguntó más. Le ofreció un café y lo dejó entrar. Esa noche no hablaron de nada importante. Solo compartieron silencio. A veces, eso también es amor. Al día siguiente, Emiliano decidió enviarle un mensaje a Regina. No podía seguir estirando el hilo. Le escribió con respeto, pero con firmeza. Le explicó que su vida había tomado otro rumbo, que no podía fingir más, que había cosas que necesitaba reparar. Regina respondió en mayúsculas. Gritó a través del teléfono, lloró, lo insultó, lo llamó cobarde. Emiliano no se defendió. Sabía que, en el fondo, tenía razón para sentirse traicionada, pero también sabía que quedarse por culpa era otra forma de traición. Colgó sin enojo. Era doloroso, pero inevitable. Y esa era su elección, ser libre para ser verdadero. Esa semana, Isabel pidió la baja de su trabajo en el mercado. Había demasiada gente hablándole, haciendo preguntas incómodas. Ya no podía vivir tranquila ahí. Decidió mudarse a Puebla con los niños, a casa de una tía. No dijo nada a Emiliano. Solo se fue. Cuando él se enteró, entró en pánico. La llamó 1000 veces. Ninguna respuesta. Fue al mercado. Nada. Recorrió la colonia. Nadie sabía. Se sintió como en un déjà vu. Otra vez solo, otra vez perdido, otra vez con la verdad escapando entre los dedos. Pero esta vez no iba a dejar que se repitiera. Esta vez iba a buscar hasta el final. Revisó estados bancarios, rastreó sus últimos pagos, investigó llamadas. Descubrió un depósito reciente en una tienda de Puebla. Sin pensarlo, tomó el auto y condujo durante 3 horas sin parar. Llegó a una colonia modesta. Preguntó en varias tiendas hasta que alguien le señaló una casa con fachada verde. Tocó con fuerza, con desesperación. Abrió una mujer mayor. ¿Busca a Isabel? Sí, por favor. Soy el papá de sus hijos. La mujer lo miró de arriba a abajo y luego lo dejó pasar. Isabel estaba empacando. Maletas, mochilas, cobijas. Emiliano la miró, descompuesto. ¿Te vas otra vez? No tengo opción, respondió ella, evitando mirarlo a los ojos. ¿Qué significa eso? ¿Qué opción no tienes? La de quedarme en una ciudad donde todos me señalan, donde todo me recuerda lo que me quitaron. Emiliano se acercó. Te lo estoy devolviendo, Isabel. Lo estoy intentando. No me quites también a ellos. Isabel bajó la cabeza. Tú puedes visitarlos cuando quieras. No te estoy alejando. Solo, me estoy protegiendo. Emiliano sintió que se le rompía algo adentro. No quiero ser un papá de visitas. Quiero estar. Isabel se quebró. ¿Y tú crees que yo no quise eso desde el principio? Yo soñaba con eso. Pero el mundo se encargó de aplastarlo. Los niños aparecieron detrás de ella. Al ver a Emiliano, corrieron a abrazarlo. Papá, gritaron los tres al mismo tiempo. Emiliano se agachó, los abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Isabel los miraba desde atrás, con la cara llena de emociones que no sabía cómo ordenar. Emiliano le extendió la mano. Dame una semana. Quédate. Déjame organizar algo para ustedes. Isabel dudó. Luego asintió, sin mucha esperanza. Una semana. Nada más. Emiliano sintió que le habían prestado un milagro. Tenía 7 días para cambiar el rumbo. 7 días para demostrar que no solo decía, sino que hacía. De regreso en la ciudad, Emiliano movió cielo, mar y tierra. Llamó a Diego, habló con arquitectos, visitó departamentos. Quería encontrar un lugar digno para Isabel y los niños. No una limosna, no un favor, un hogar. En 4 días, consiguió un pequeño departamento amueblado, en una zona tranquila, cerca de parques y escuelas. Se lo mostró a Isabel sin decir una palabra. Le entregó las llaves en silencio. Ella lo miró, incrédula. ¿Qué es esto? Es tu casa. Su casa. La de ellos. La nuestra.
Si tú quieres. Isabel no dijo nada. Solo lo abrazó, por primera vez en muchos años, sin miedo. Pero mientras Emiliano se sentía más cerca de ella, del amor que perdieron, alguien más comenzaba a moverse en la sombra. Una figura conocida, elegante, calculadora. Una mujer que no soportaba perder. Y que estaba a punto de desenterrar un escándalo capaz de destruir todo lo que Emiliano estaba empezando a reconstruir. Isabel tardó en desempacar. El nuevo departamento era cálido, cómodo, luminoso, pero ajeno. Caminaba por los cuartos como si estuviera en un hotel que no terminaba de merecer. Los niños, en cambio, se adaptaron de inmediato. Armaron torres con cojines, pelearon por quien dormiría junto a la ventana, se adueñaron de cada espacio con la alegría de quien por fin tiene un lugar seguro. Emiliano pasaba cada tarde con ellos. Ayudaba con la tarea, cocinaba con Julián, jugaba fútbol con Tomás. En silencio, iba sembrando su lugar en esa pequeña tribu que aún lo miraba con ojos nuevos. Isabel lo observaba todo desde la cocina, con el corazón dividido entre gratitud y temor. Una tarde, mientras preparaban sándwiches, Emiliano rompió el hielo. ¿Puedo preguntarte algo? Si me prometes no enojarte con la respuesta. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué desapareciste así? Isabel dejó el cuchillo en la tabla y suspiró. Porque si te decía, iba a ponerte entre el amor y tu familia. Y yo ya sabía que ibas a elegir. Emiliano frunció el ceño. ¿Y tú crees que no hubiera peleado por ti? Creo que te habrías roto a la mitad. Y no querías ser quien te hiciera elegir. Me quitaste la posibilidad de decidir. Isabel lo miró, con tristeza. Y tú me quitaste el derecho de quedarme. La conversación no terminó ahí. Pasaron horas desmenuzando el pasado. Emiliano le habló de las cartas, de las amenazas, de su padre. Isabel lloró en silencio. Yo sabía que era él, pero nunca tuve pruebas. Ahora las tenemos. Podemos demandar, hacer algo. Isabel negó con la cabeza. Ya no quiero guerra. Quiero paz. Ya peleé demasiado. Emiliano no entendía. ¿Y si él vuelve a hacerle esto a otra mujer? ¿Y si nunca se le pone un alto? Isabel guardó silencio. No porque no tuviera una respuesta, sino porque ya había aprendido que no todas las batallas se ganan con denuncias. Algunas solo se sobreviven. Al día siguiente, Emiliano fue a la oficina. Quería hablar con su madre. Beatriz lo recibió con esa elegancia que nunca soltaba, pero con los ojos cansados. ¿Todo bien con Isabel? Sí, pero no contigo. ¿Yo qué hice ahora? Sabías lo que él le hizo. Lo supiste todo este tiempo. Y me lo guardé para protegerte. ¿Protegerme de qué, mamá? ¿De amar? ¿De tener una familia real? Beatriz lo miró con lágrimas contenidas. De tener que destruir a tu padre. Emiliano se quedó callado, porque esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier reclamo. Su madre no solo había sido cómplice, había sido rehén. Esa noche, Isabel lo esperó en casa. Tenía los ojos hinchados. Estuve pensando todo el día, dijo. ¿En qué? ¿En qué? Aunque me has ayudado, aunque estás haciendo todo bien, todavía no sé si te creo. ¿No me crees que esto es real? ¿Que vas a quedarte? ¿Que no vas a cansarte? No pienso irme. Isabel lo miró con seriedad. Es que tú siempre has tenido la opción de irte. Yo no. Yo tenía 3 niños y ninguna red. Yo me quedaba, o caía. Tú apenas estás aprendiendo a resistir. Emiliano sintió que se le apretaba el pecho, porque entendía, al fin, lo que era amar desde el abismo. Los días siguientes fueron una prueba constante. Emiliano se ofrecía a cuidar a los niños mientras Isabel iba a entrevistas de trabajo. Lavaba ropa, cocinaba, atendía juntas por videollamada desde la sala del departamento. No era fácil, ni glamoroso, pero era real, y, por primera vez, se sentía útil más allá del dinero. Una noche, mientras Isabel regresaba del supermercado, lo encontró dormido en el sillón, con Emilio abrazado a su pecho. Lo cubrió con una manta y se quedó un rato mirándolos. Su corazón quería decir sí, pero su orgullo le recordaba todo lo que había perdido. Una tarde, en la escuela, una madre reconoció a Emiliano. ¿Tú no eres el Herrera? El de las noticias. El millonario. Él sonrió incómodo. No. Ya no soy ese. Ahora solo soy el papá de Tomás, Julián y Emilio. Al día siguiente, Isabel recibió una carta anónima en el buzón. Cuidado, están usando a tus hijos para limpiarse la imagen. No venía firmada, pero Isabel reconocía esa caligrafía. Era de Regina. Se lo mostró a Emiliano.
¿Te das cuenta de que todavía hay gente que no acepta lo que somos? Emiliano apretó la carta con furia. Entonces lo diremos nosotros. Públicamente. Sin miedo. ¿Estás seguro? Preguntó Isabel. Más que nunca. ¿Y qué vamos a decir? La verdad. Que cometimos errores. Que fuimos víctimas de algo más grande. Pero que elegimos reconstruir. Isabel dudó. Yo no quiero quedar como la mujer abandonada. Ni como la loca. No lo eres. Nunca lo fuiste. Y tú no eres el héroe de esta historia, Emiliano. Lo sé. Solo quiero ser parte de ella. Isabel bajó la mirada. Y en ese momento, por fin, se permitió llorar sin rabia. Porque a veces el perdón no llega con flores, llega con hechos. Esa noche, Isabel salió a la terraza y lo encontró ahí, viendo las luces lejanas de la ciudad. Se sentó a su lado. Le tomó la mano, esta vez por voluntad propia. Estoy cansada, dijo. Yo también, respondió él. Pero cuando te veo con ellos, siento que todavía hay algo bueno. Emiliano volteó a verla. ¿Todavía hay algo entre nosotros? Isabel no respondió. Solo apoyó la cabeza en su hombro. Y en ese gesto, Emiliano entendió que, aunque el amor no estaba resuelto, todavía no se había perdido del todo. Porque al final, no era solo una historia de traición. Era una historia de dos personas rotas que estaban aprendiendo a sostenerse sin hundirse de nuevo. Y tú que lees esto, ¿le darías una segunda oportunidad a quien te abandonó, aunque no supiera toda la verdad? ¿O el amor tiene un punto de no retorno, más allá del perdón? Emiliano volvió a la casa de su infancia con el corazón tenso. Había intentado evitar ese lugar por semanas, pero algo le decía que era momento de enfrentar el último rincón oscuro de su historia, su madre. Beatriz lo recibió en el jardín, rodeada de sus rosales, vestida como siempre, impecable, como si nunca hubiera llorado en su vida. ¿Vienes a buscar más respuestas?, preguntó sin mirarlo. No, vengo a preguntarte por ti. Beatriz lo miró sorprendida. ¿Por mí? Sí. ¿Qué sentiste cuando papá decidió internar a la mujer que yo amaba? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste cuando me viste destrozado sin saber por qué? Beatriz caminó hasta una banca y se sentó con lentitud, como si ese momento lo hubiera esperado por años. No pensé que te atreverías a venir. Siempre he venido, pero nunca he preguntado. Hoy quiero escucharte. Y Beatriz, por primera vez en mucho tiempo, soltó la máscara. No pude hacer nada. Alfonso no me lo permitió. Yo me enteré del plan cuando ya estaba en marcha. Cuando fui a reclamarle, me dijo que tú lo agradecerías algún día, que estaba protegiendo tu destino. Emiliano la miró con ojos húmedos. ¿Y tú le creíste? No, pero me callé, porque era más fácil fingir que protegerte a ti implicaba destruirlo a él. La madre bajó la vista, y su voz cambió. Ya no era la señora elegante. Era solo una mujer que había perdido algo que nunca recuperó. Yo vi cómo te apagaste después de Isabel. Vi cómo te cerraste al mundo. Y no dije nada, porque tenía miedo. Miedo de que me vieras como su cómplice. ¿Y no lo fuiste?, preguntó Emiliano, sin rabia. Solo con tristeza. Sí, lo fui. Por omisión. Por no gritar. Por no romper todo cuando aún podía. Beatriz sacó un sobreviejo de su bolso. Se lo entregó a Emiliano. Nunca te lo di. No sé por qué lo guardé. Era de Isabel. Te lo escribió desde la clínica, pero tu padre la interceptó. Emiliano abrió la carta con manos temblorosas. Emi, si estás leyendo esto, es porque logré que alguien se atreviera a darte mi verdad. No me fui. Me sacaron. Me enjaularon como si amar fuera delito. Estoy embarazada. De ti. De 3. Y no quiero que ellos nazcan sin saber quién eres. Te amo. Siempre te amé. Las lágrimas cayeron sin permiso. Beatriz lo abrazó, por primera vez en años, como cuando era niño. Perdóname, hijo. Yo también fui víctima. No supe cómo pelear. Emiliano la apretó con fuerza. No me importa el apellido, mamá. No me importa la empresa, el dinero. Yo solo quería que alguien me hubiera creído. Esa noche, Emiliano no volvió al departamento. Se quedó caminando por la ciudad, con la carta en el bolsillo, como si eso fuera lo único que lo sostenía. No sabía si estaba más enojado con su padre o con él mismo. Por haber callado, por haber dudado, por no haber sido más valiente. Recordó a Isabel en bata de hospital, embarazada, sola. Se detuvo frente a una iglesia. Entró, se sentó en la última banca. No rezó, solo pensó. En los niños, en su madre, en el peso de los silencios heredados.
A veces, uno no elige en qué familia nace, pero sí puede elegir qué tipo de hombre quiere ser. Al día siguiente, fue a casa de Isabel. Llevaba una copia de la carta. Ella lo recibió con un gesto neutro. ¿Qué pasó?, preguntó. Fui con mi mamá. Me entregó esto. Isabel leyó la carta en silencio. Al terminar, no lloró. Solo se sentó en el sillón, como si alguien le hubiera apagado el interruptor. No recordaba haber escrito eso. Lo hice con miedo. Pensé que nunca lo leerías. Emiliano se arrodilló frente a ella. Lo leí. Y ahora entiendo todo. Lo entiendo, Isabel. Todo. Isabel lo miró. Y en su mirada había alivio. Pero también dolor. Porque comprender no siempre borra las cicatrices. Los niños llegaron corriendo del parque con una vecina. Gritaban, reían. Uno tenía los pantalones sucios de lodo. Emiliano los abrazó uno por uno. Les preguntó por su día, por sus juegos, por su tarea. Isabel los observaba. Y, por un instante, imaginó lo que hubiera sido todo si él hubiera estado desde el principio. Si no le hubieran robado esa historia. Pero no dijo nada. No era momento de imaginar. Era momento de construir. Emiliano la miró con ternura. No puedo cambiar el pasado, pero puedo quedarme aquí. Si tú me dejas. Isabel no respondió con palabras. Le dio una taza de café. Ese era su sí más honesto. Beatriz, por su parte, se encerró por días. No contestaba llamadas. Solo le pidió a Consuelo que trajera libros, té de tila y algo de música suave. Sabía que su esposo, Alfonso, jamás admitiría culpa. Sabía que moriría pensando que había hecho lo correcto. Pero ella no podía cargar con eso. Llamó a su abogado. Le pidió los documentos del fideicomiso. Estaba decidida a separar parte de la herencia y asegurarla a nombre de los hijos de Emiliano. No por culpa, le dijo al abogado, sino por justicia. Porque lo que se quita con poder, se devuelve con actos. Diego fue el siguiente en recibir la carta. Emiliano se la mostró durante una comida. Diego la leyó, suspiró y se quedó callado. Sabes que sigue, ¿verdad? Sí. ¿Estás listo? Emiliano asintió. Estoy listo para todo, menos para seguir callando. Diego lo miró con orgullo. Entonces, hermano, vas a tener que pelear con todas las armas. Porque lo que tu padre hizo, no fue un error. Fue un crimen emocional. Y esas heridas, aunque no sangren, también matan en vida. Y esa noche, al cerrar los ojos, Emiliano sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Calma, porque ya no dependía de que lo perdonaran, sino de ser, por fin, el hombre que debió ser desde el principio. El despacho de Alfonso Herrera olía a cuero caro, madera pulida y ego antiguo. Emiliano cruzó esa puerta con los pies firmes pero el corazón agitado. No era la primera vez que discutían, pero sí la primera vez que lo haría como un hombre dispuesto a romperlo todo. Alfonso lo recibió sin sorpresa. Estaba sentado detrás de su escritorio, revisando papeles, como si la visita no significara nada. Llega sin avisar. Eso ya dice mucho. Emiliano cerró la puerta. Y tú llevas años decidiendo sin avisarme. Es hora de que empecemos a hablar claro. Alfonso levantó la vista, sin emoción. Supongo que es por ella. Siempre fue por ella. No, no es por ella. Es por mí. Por todo lo que me robaste creyendo que era para protegerme. Alfonso soltó una risa breve. ¿De verdad vienes a reclamarme por una historia vieja? Esa mujer te habría destruido, Emiliano. Esa mujer me dio 3 hijos. Y tú decidiste que no los merecía. Alfonso se mantuvo impasible. No era lo mejor para ti. ¿Y tú quién eres para saber qué es lo mejor para mí? Tú no viviste lo que yo viví. Tú no te levantaste cada día con el hueco de no saber por qué te dejaron. Alfonso no respondió. Solo se recargó en su silla, como quien observa un espectáculo sin interés. Emiliano puso sobre el escritorio la copia de la carta que Isabel le había escrito desde la clínica. ¿La recuerdas? Porque yo no. Nunca me llegó. Alfonso la miró con desdén. Es una carta de una mujer desesperada. No, es la carta de una madre embarazada a la que tú silenciaste. Alfonso se levantó. No me hables así. Soy tu padre. Y yo soy tu hijo. El que criaste para que siguiera tu legado, pero no para que fuera libre. Te di todo. Y me quitaste lo único que no se compra, mi derecho a decidir. Alfonso guardó silencio por unos segundos. Luego murmuró, lo volvería a hacer. Esa frase cayó como piedra. Emiliano lo miró con asco. Entonces ya no hay nada más que decir.
Alfonso caminó hacia la ventana. ¿Crees que el mundo es justo, Emiliano? ¿Crees que el amor basta? Yo he vivido guerras empresariales que tú no puedes imaginar. He salvado esta familia de escándalos que nos habrían destruido. Tú no sabes lo que es ver un apellido al borde del abismo. ¿Y eso te da derecho a jugar con la vida de los demás? Alfonso se giró. Me da derecho a defender lo que construí. Emiliano negó con la cabeza. Pues tu imperio está manchado. Y ya no quiero ser parte de él. Esa tarde, Emiliano convocó una reunión con el consejo de la empresa. No les habló como el hijo del dueño. Les habló como alguien que ya no podía callar. Expuso, sin detalles íntimos, que había tomado la decisión de retirarse temporalmente, que necesitaba tiempo, espacio, y que no renunciaría a su apellido, pero sí a cargar con la culpa que no era suya. Algunos lo apoyaron, otros murmuraron. Su padre, desde la cabecera, no dijo nada. Solo lo observó con una mezcla de desprecio y derrota. Beatriz, en silencio, apretó los labios. Sabía que ese día iba a llegar. Emiliano salió del edificio con una ligereza extraña. No era felicidad, era dignidad, era el peso que, por fin, empezaba a dejar atrás. Subió a su auto y manejó sin rumbo. Acabó frente a una escuela pública, viendo a los niños salir corriendo, riendo, manchados de tierra. Pensó en Tomás, Julián y Emilio, en la forma en que lo abrazaban, en sus preguntas difíciles, en sus risas sin filtros. Y sintió algo que ni el dinero, ni los negocios, ni los premios le habían dado nunca: sentido. Porque a veces uno tiene que renunciar a lo que lo formó para poder ser quien realmente es. Isabel lo recibió con una mirada silenciosa. Él no dijo mucho, solo la abrazó. Renuncié. ¿A tu papá? ¿A la empresa? ¿A seguir fingiendo? Isabel se quedó quieta. ¿Estás bien? Estoy mejor, pero no completo. Ella acarició su cara. Nadie sale completo de un terremoto, Emiliano. Pero si estás de pie, ya es un comienzo. Él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba explicación. Solo presencia. Isabel no le preguntó más. Solo puso música baja, sirvió café y lo dejó sentarse con los niños en el suelo, armando un rompecabezas. Esa noche, Diego fue a visitarlo. Llevaba una carpeta con papeles legales. Esto es lo que te toca por herencia, dijo. Si lo aceptas. Emiliano la abrió. Había millones. Propiedades, acciones, poder, todo lo que siempre creyó necesitar. Y sin embargo, nada de eso le movía ya. ¿Qué pasa si no lo acepto?, preguntó. Nada, lo tomará tu padre, o lo repartirá a su manera. Emiliano se quedó callado. Luego dijo, solo quiero lo suficiente para asegurarles un futuro a mis hijos. Lo demás, que lo repartan con quien quieran. Diego lo miró, orgulloso. Tu papá nunca entendió que renunciar no es perder. Es elegir qué tipo de historia quieres escribir. Al día siguiente, Emiliano reunió a Isabel y a los niños en la sala. Se sentó frente a ellos con seriedad. Tengo algo que decirles. No vamos a ser una familia tradicional. No vamos a vivir en una casa gigante, ni vamos a tener cenas formales todos los domingos. Pero vamos a hacer algo que nadie nos dio. Verdad. Amor sin condiciones. Y tiempo. Mucho tiempo juntos. Los niños aplaudieron. Isabel sonrió. ¿Y eso incluye cenas con pizza?, preguntó Julián. Sí, con pizza, dijo Emiliano, riendo. Y con errores. Y con perdones. Porque no sé hacerlo perfecto, pero voy a estar. Alfonso, desde su oficina, recibió la notificación de que Emiliano renunciaba a parte de la herencia. Solo quedó con lo justo para sus hijos. Ningún comunicado público. Ningún escándalo. Solo una línea clara que decía: no necesito tu poder para ser su padre. Alfonso no dijo nada. Solo arrugó el papel y lo arrojó al cesto. Beatriz lo observó desde la puerta. Te lo advertí. Los hijos no se poseen, se acompañan. Alfonso encendió un puro. Lo vas a perder, murmuró. Ya lo perdiste tú, respondió ella, antes de salir del cuarto, con la frente en alto. Y así, mientras la empresa seguía, y los apellidos seguían llenando revistas, Emiliano encontró, por fin, su lugar. No entre aplausos ni juntas de directorio, sino en una pequeña sala, con 3 niños dormidos sobre él, y el corazón lleno de algo que no sabía nombrar, pero que al fin era suyo. Isabel nunca fue una mujer de tribunales. No le gustaban los papeles, los sellos,
ni los trajes que olían a sentencia. Pero sabía que para proteger a sus hijos, ya no bastaba con sobrevivir. Tenía que blindarlos, que asegurarles un lugar donde su historia no pudiera ser borrada por un apellido o una decisión unilateral. Fue Emiliano quien lo propuso. No quiero que esto se quede en promesas. Quiero firmar lo que tenga que firmar. Quiero que esto sea oficial, legal. Isabel lo miró, con una mezcla de respeto y asombro. ¿De verdad estás dispuesto a todo eso? Sí. Y si me duele, será por lo que no hice antes, no por lo que haga ahora. Diego les consiguió un abogado especialista en derecho de familia. Se llamaba Lorena Díaz, y no tardó en poner las cosas claras desde la primera reunión. Aquí no hay medias tintas. Vamos a hacer custodia compartida con régimen flexible, pensión fija y reconocimiento oficial de paternidad. Emiliano asintió a todo. Isabel también. Pero sus ojos decían otra cosa. Todavía dudaba. Todavía temía. Lorena los observó con mirada afilada. Esto no es un trámite emocional. Es una estructura, una base, para ustedes y para esos niños. Porque cuando el amor tambalee, ¿qué va a pasar? Lo que los va a sostener es este papel. El proceso duró semanas. Exámenes, firmas, comparecencias. Los niños lo vivían con curiosidad. Para ellos, ir al juzgado era como una aventura rara donde todos hablaban con palabras que no entendían. Emiliano los tranquilizaba con helado y cuentos después de cada audiencia. Isabel, en cambio, cargaba todo con silencio. No se quejaba, pero cada paso le reabría viejas heridas. ¿Te arrepientes?, le preguntó Emiliano una tarde, mientras esperaban en el pasillo del tribunal. No, solo me duele, porque hacer justicia también implica recordar. Y hay cosas que una parte de mí quería dejar en el olvido. La jueza firmó la sentencia un viernes por la mañana. Custodia compartida, visitas libres, derechos iguales. En el papel, Isabel y Emiliano eran ahora padres formales. En la vida, ya lo eran desde antes. Solo faltaba que el mundo lo reconociera. Al salir, Emiliano le tomó la mano a Isabel sin que ella lo soltara. Fue la primera vez que lo hicieron en público. Sin miedo, sin culpa. ¿Sabes?, dijo Emiliano. Esto me costó menos que mentirte. Isabel lo miró, suave. Y a mí, confiar en ti me costó más que perdonarte. ¿Y ya lo hiciste? No del todo, pero vas bien. Los medios se enteraron. No por ellos, sino porque alguien del juzgado filtró la información. Al día siguiente, la noticia estaba en todas partes. Emiliano Herrera reconoce hijos con su exnovia desaparecida hace 5 años. Las versiones eran muchas. Algunos lo llamaban valiente, otros, hipócrita. Regina, por supuesto, hizo su parte. Apareció en un programa matutino diciendo que él le arruinó la vida y que se metió con una mujer inestable emocionalmente. Isabel la vio en la tele, tomó el control y apagó. ¿Te afecta?, le preguntó Emiliano. No, ella tiene derecho a su dolor, pero no a mentir sobre mí. Lorena, la abogada, presentó una contrademanda por difamación preventiva. Esto no es por venganza, dijo. Es para que nadie use a tus hijos como carnada. Emiliano apoyó la decisión. Isabel también. Era momento de cerrar puertas al pasado, y al mismo tiempo, abrir otras nuevas. Isabel empezó a buscar trabajo en serio. Se presentó en una escuela comunitaria. Pidió entrevistas. Emiliano cuidaba a los niños cuando ella salía. A veces no decían nada, pero se entendían. A veces discutían, pero al menos ya no se herían. Había respeto, y donde hay respeto, el amor encuentra espacio para respirar. Una tarde, Tomás llegó de la escuela con una tarea. Haz un dibujo de tu familia. Isabel encontró el dibujo en su mochila. Estaban los 4, ella, Emiliano y los 3 niños. Y en una esquina, un corazón gigante con un letrero que decía, «Gracias por volver, papá». Lo dobló despacito, lo guardó en una caja y se sentó en la cama. Emiliano la encontró ahí. «¿Estás bien?». «Más que bien. Solo. Estoy sintiendo todo de golpe». Emiliano la abrazó sin decir nada. En ese momento, no había necesidad de justificar emociones. Había permiso para vivirlas. Poco después, Emiliano le pidió a Lorena otro favor. «Quiero armar un fideicomiso educativo, para que, pase lo que pase, ellos tengan lo que necesiten». Lorena asintió. Isabel firmó, sin discusiones, porque ahora, cuando él decía que iba a estar, estaba. La casa era más ruidosa, más viva. Ya no era un lugar de paso, era un hogar.
A veces peleaban por el cereal, o por quién se bañaba primero. Y eso, para Emiliano, era la vida que nunca supo que quería. Un sábado cualquiera, Isabel organizó una comida en casa. Invitó a Beatriz. Fue la primera vez que se sentaron las dos frente a frente. La conversación fue educada, tensa al inicio, pero con una verdad silenciosa en el aire. Ambas habían sufrido por el mismo hombre. Y ahora, estaban allí, compartiendo pan, como dos sobrevivientes. Beatriz se despidió con un beso en la frente a cada niño. Y a Isabel le dejó una mirada que decía, gracias por no rendirte. Y esa noche, mientras los niños dormían, Emiliano e Isabel salieron al balcón. ¿Tú crees que esto va a durar?, preguntó ella. No lo sé, pero si no dura, que al menos nos haya valido la pena. Isabel sonrió. A veces me olvido de todo lo que pasamos. Y a veces me pesa todo lo que no supe darte. Isabel lo miró con ternura. No quiero que seas perfecto, Emiliano. Solo quiero que seas. Y eso, ya estás empezando a lograrlo. La calma nunca dura demasiado. Emiliano lo supo cuando vio la notificación en su celular. Exclusiva mañana a las 8. La doble vida de Emiliano Herrera. El mensaje venía de un periodista con quien alguna vez había hecho tratos de prensa. Llamó de inmediato. ¿Qué vas a publicar?, preguntó, sin rodeos. Fotos, fechas, declaraciones. Y una entrevista con alguien muy cercana a ti. Regina, no puedo revelar mi fuente. Pero tú y yo sabemos que esto se va a mover rápido. Emiliano colgó. No con miedo, con indignación. No era la verdad lo que lo asustaba. Era la forma en que querían contarla. Como escándalo, no como redención. Isabel lo notó tenso esa noche. Estaban cenando con los niños. ¿Pasó algo?, preguntó. Emiliano dudó unos segundos. Luego, como ya era costumbre entre ellos, eligió la verdad. Van a hablar de nosotros. De ti, de mí, de lo que vivimos. Pero no desde lo humano, desde lo morboso. Isabel respiró profundo. ¿Y qué propones? Decirlo nosotros primero. Contarlo con nuestra voz. Isabel lo miró a los ojos. Yo no quiero convertirme en un espectáculo. No lo serás. No si lo hacemos desde lo que somos. Desde la verdad. Isabel pensó en los niños. En su dignidad. En su camino. Y dijo, entonces hagámoslo. La entrevista la grabaron en casa. Sin luces de escándalo. Sin maquillaje de mentiras. Emiliano habló de su ignorancia, de su ausencia, de lo que aprendió a la mala. Isabel habló del encierro, del miedo, de los días en que pensó que jamás saldría del agujero. No hubo lágrimas falsas. Hubo pausas largas, miradas honestas, y una frase que resonó más que cualquier titular. No somos víctimas. Somos personas que sobrevivieron a una historia mal contada, y que hoy están escribiendo la suya. La entrevista se hizo viral, no por el morbo, sino por la verdad. Regina estalló. Llamó a periodistas, abogados, influencers. Intentó frenar el avance de la historia, pero la gente ya no hablaba de ella. Hablaban de Emiliano jugando con sus hijos en el parque, de Isabel enseñando en una escuela comunitaria, de la manera en que, sin manual ni modelo, estaban construyendo una nueva forma de amar. Eso era lo que más le dolía, haber sido reemplazada por algo real, por algo que ni con todo el dinero del mundo podría comprar. Porque el amor, cuando es honesto, no se mide por etiquetas, sino por acciones. A raíz de la entrevista, Emiliano recibió amenazas veladas de inversionistas y socios. Esto no es bueno para la imagen del apellido, le dijo uno en una reunión. ¿Qué imagen? ¿La que silencia a mujeres para proteger negocios? No seas emocional. Hay mucho dinero en juego. Emiliano se puso de pie. Y hay 3 niños que ahora tienen un padre. Eso vale más que cualquier contrato. Uno de los presentes se burló. ¿Qué? ¿Ahora eres papá ejemplar? Emiliano lo miró sin perder la calma. No, solo soy un hombre que se cansó de fingir. Isabel, por su parte, fue llamada a declarar por una comisión de derechos humanos. Querían revisar el caso de su internamiento. Ella dudó. No quería volver a ese lugar. No quería revivirlo todo. Emiliano le acompañó. Se sentó a su lado en la sala de espera. Estoy aquí, le susurró. Y si te tiemblan las manos, te las sostengo. Isabel declaró con voz firme. No se victimizó. Contó su historia. Punto por punto. Las miradas en la sala cambiaron. Ya no veían a una mujer inestable. Veían a una madre que se levantó del infierno y volvió caminando. Los niños empezaban a notar los cambios.
Julián preguntó si saldrían en la tele otra vez. Tomás decía que ahora todos en la escuela sabían quién era su papá. Emilio dibujó una familia con una casa y un letrero. No nos separes nunca. Emiliano pegó ese dibujo en el refrigerador. Cada vez que lo veía, recordaba todo lo que había estado a punto de perder. Y todo lo que había ganado al soltar el miedo. Porque cuando eliges la verdad, no siempre te aplauden. Pero duermes en paz. Y a veces, eso es más importante que cualquier aprobación. Regina, desesperada, filtró un documento falso que implicaba a Isabel en un supuesto fraude en la fundación de Emiliano. Diego lo descubrió a tiempo. Lorena presentó una contrademanda por difamación agravada. Isabel no se quebró. Solo dijo, ya no me asustan las mentiras. Me asusta más callar. Y con esa frase, ganó más respeto que cualquier abogado. Porque a veces, la justicia no viene del juzgado. Viene del valor de no doblarse. Una noche, Emiliano encontró a Isabel en el cuarto de los niños, viendo cómo dormían. Se acercó por detrás, la abrazó. ¿Aún te pesa todo esto?, le preguntó. Sí, pero también me llena. Me reconstruye. Me recuerda que lo peor ya pasó. Emiliano le besó la frente. No sé qué pasará mañana. Yo tampoco, respondió ella. Pero al menos hoy, somos lo que elegimos. Y eso ya es más de lo que tuvimos por años. Y aquí es donde la historia se vuelve tuya también. Porque a veces, uno tiene que elegir entre el amor y la apariencia. Entre el ruido del mundo y la voz del corazón. ¿Vale la pena perder todo por amor y por verdad? ¿O es mejor seguir viviendo en una mentira que da comodidad? El departamento era pequeño, pero tenía luz. Esa luz cálida que entra por las ventanas a media tarde y que hace que todo se sienta como hogar. Emiliano había elegido cada detalle con cuidado. Las cortinas, los colores neutros, los muebles funcionales. No quería impresionar a nadie. Quería que Isabel y los niños se sintieran tranquilos, a gusto, en paz. El edificio tenía un parque enfrente, una escuela a 2 cuadras, y un portero que ya adoraba a los 3 chamacos. Cuando Isabel cruzó la puerta por primera vez, respiró hondo. No dijo nada. Solo miró cada rincón como quien entra a un terreno que alguna vez soñó, pero nunca pensó que sería suyo. Emiliano le entregó las llaves sin ceremonia. «Es tuyo», dijo. «No porque te lo dé yo, sino porque tú y ellos lo merecen». Isabel las tomó con manos temblorosas. «Nunca me regalaron nada así», susurró. «No es un regalo, es justicia». Ella sonrió, apenas. Después, entraron los niños corriendo. Subieron a las literas, abrieron los cajones, probaron el eco del baño gritando sus nombres. Era su manera de marcar territorio, de decir este lugar ya es mío. Emiliano se apoyó en el marco de la puerta, mirándolos, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Ese día no necesitaba nada más. La vida empezó a tomar forma dentro de ese nuevo espacio. Los desayunos eran caóticos, los uniformes se perdían, el refrigerador siempre parecía medio vacío. Pero también había risas, dibujos pegados en la pared, abrazos al llegar del trabajo. Isabel daba clases en una primaria cercana. Emiliano trabajaba desde casa 3 veces por semana, organizando proyectos sociales, alejándose cada vez más del universo corporativo. En las noches, veían películas viejas. A veces, él se quedaba dormido con Emilio en las piernas. Otras, Isabel despertaba a medianoche y encontraba a Emiliano lavando platos. «No te toca a ti», decía. «No es por eso. Es porque me gusta cuidar lo que tengo». Una tarde, Tomás le preguntó algo que le heló la sangre. «¿Por qué tú y mi mamá no se casan si ya somos una familia?» Emiliano lo miró en silencio. Isabel escuchaba desde la cocina. «Porque el amor no siempre necesita anillos», dijo Emiliano, con ternura. «A veces, lo que más cuesta es aprender a estar sin lastimarse». Tomás no entendió del todo, pero sonrió. «Entonces, si somos una familia, aunque no estén casados?» «Claro que sí. Somos una familia porque elegimos estar. Y eso vale más que cualquier boda». Isabel se limpió una lágrima en silencio. Era increíble cómo los niños decían cosas que a veces ni los adultos sabían poner en palabras. La relación entre Emiliano e Isabel era un espacio lleno de cuidados. No había promesas a largo plazo, pero había presente. Y ese presente se sentía firme. Se respetaban, se daban tiempo. A veces salían a caminar solos, como cuando eran novios. Otras, solo se compartían silencios al final del día. Había días buenos, y días en que ella se encerraba en su mundo.
Emiliano no empujaba, solo se sentaba cerca. Aprendió que amar también era saber esperar. Y ella, por su parte, aprendió a confiar poco a poco. No con discursos, con actos, con los desayunos listos, con la ropa doblada, con las llamadas a media tarde solo para decir, ¿cómo estás? Un sábado, mientras armaban una repisa, Isabel se detuvo y dijo, ¿sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que por primera vez en mi vida, no me da miedo hacer planes. Emiliano dejó el desarmador. La miró. Hazlos. Y si un día no salen, aquí estoy para ajustarlos contigo. Isabel se acercó, lo abrazó por la espalda. No me prometas estar siempre. Solo prométeme que, si algún día te vas, no lo harás sin despedirte. Emiliano respiró hondo. Si algún día me voy, será contigo. O no me voy. Ella sonrió sin decir más. Y eso era suficiente. La casa se fue llenando de detalles. Fotografías nuevas, dibujos de los niños, libros compartidos. La vida ya no era una agenda estructurada. Era una combinación de ternura, caos y reconstrucción. A veces, los tres niños se metían en la cama con ellos. Isabel protestaba, pero Emiliano se hacía el dormido. «Eres un alcahuete», decía a ella. «Soy un papá que no sabe decir no», respondía él, tapando a todos con una misma cobija. Y así, en esa cama pequeña pero llena de afecto, aprendieron a vivir sin guiones, a improvisar, a soltar el pasado cada vez que éste intentaba colarse por la ventana. Un día, sin querer, Emiliano encontró a Isabel escribiendo en un cuaderno. Era un diario. No lo leyó. Solo le preguntó, ¿te hace bien? Ella asintió. Escribo para no olvidar quién fui, porque en esta nueva versión de mí, a veces se me olvida todo lo que pasé. Emiliano le acarició el cabello. Yo también olvido, pero contigo me acuerdo de lo que vale la pena. Isabel cerró el cuaderno. Le tomó la mano, y aunque no lo dijo en voz alta, supo que estaba agradeciendo por haber llegado hasta ahí, sin rendirse. Una noche, mientras cocinaban pasta con los niños, Tomás volvió con sus preguntas. ¿Qué pasaría si tú y mamá se pelean otra vez? Emiliano lo miró serio. Nos enojaríamos, y tal vez dejaríamos de hablarnos un rato. Y después pediríamos perdón, porque aquí nadie es perfecto, pero todos somos importantes. Isabel lo escuchó desde el fregadero, y aunque no lo dijo, supo que en esa frase había algo que le curaba el alma, porque cuando alguien reconoce que puede fallar, es cuando empieza a merecer quedarse. En esa nueva casa, no había promesas de por vida, pero sí había desayunos con pan calientito, juegos de mesa, discusiones por quién saca la basura, y una frase que se repetía mucho, ¿y si hoy lo intentamos de nuevo? Porque al final, lo que salva no es el cuento de hadas, sino el intento diario de escribir una historia real, con manos reales, en una casa que se construyó desde las ruinas. El sol de la mañana se filtraba por la cortina del cuarto cuando Emiliano abrió los ojos. Los niños ya estaban despiertos, riendo en la sala con dibujos animados. Isabel preparaba café en la cocina, tarareando una canción. Todo parecía normal, tranquilo, pero Emiliano tenía ese presentimiento extraño, esa sensación en el pecho que no se explica, pero avisa. Algo se venía, algo que lo haría mirar hacia atrás sin querer. Recién terminaba de servir el desayuno cuando sonó su celular. Número desconocido. Contestó. ¿El señor Herrera? Sí, él habla. Soy del Hospital Ángeles del Pedregal. Su padre fue ingresado esta madrugada. El impacto fue inmediato. Un silencio se instaló en su pecho, pero no fue tristeza. Fue un nudo, un peso, una mezcla de deber, historia, sangre. Isabel lo notó al instante. ¿Todo bien? Emiliano dudó antes de responder. Es mi papá. Está grave. Internado. Ella se acercó. No dijo nada. Solo lo abrazó. Emiliano se sintió frágil. Otra vez ese niño confundido que no sabía si amar o rechazar al hombre que lo crió. Los niños lo rodearon con preguntas, pero él solo alcanzó a decir, voy a salir un rato. Volveré pronto. Y se fue, sin saber qué buscaba, sin saber si quería despedirse o cerrarle la puerta para siempre. El hospital tenía ese olor a limpieza forzada que siempre incomoda. Emiliano caminó por los pasillos con el corazón en pausa. Al llegar a la habitación, Beatriz estaba sentada a un lado de la cama. Alfonso dormía, conectado a monitores. Respiraba con dificultad. Su madre lo vio entrar y le extendió la mano. Gracias por venir, dijo, con voz cansada. Emiliano no respondió.
Solo se sentó. Lo miró. Ese era el hombre que destruyó su amor, que lo manipuló, que lo quiso perfecto y que no supo quererlo. No sé qué hago aquí, mamá. Haciendo lo que tu corazón te dicta, no lo que tu herida grita. Horas después, un médico les explicó la situación. El diagnóstico era irreversible. Alfonso tenía poco tiempo. Unos días, quizás semanas. Beatriz bajó la mirada. Emiliano no dijo nada. El silencio era su única defensa. Volvió a casa sin saber qué contar. Isabel lo esperaba en la puerta. ¿Cómo está? Grave. ¿Y tú? Emiliano se encogió de hombros. Dividido. Isabel lo abrazó fuerte. Esa noche, no hablaron más. Se acostaron con los niños en medio. Y aunque sus cuerpos estaban juntos, sus pensamientos iban en direcciones distintas. Porque el pasado, aunque parezca dormido, siempre respira cerca. Al día siguiente, un periodista tocó la puerta del edificio. Traía preguntas incómodas y un micrófono escondido. Alguien había filtrado la noticia del estado de salud de Alfonso. Querían saber si Emiliano iba a heredar el imperio, si volvería a los negocios, si Isabel influyó en su renuncia. Emiliano bajó, enfrentó la cámara y dijo con calma: mi papá está enfermo. No haré declaraciones. Y si buscan escándalo, aquí no van a encontrarlo. Al regresar al departamento, Isabel lo esperaba con una mirada serena. A veces te olvidas que tú ya no vives bajo su sombra, pero él sigue siendo mi raíz, aunque no me guste. Una tarde, mientras leía con Emilio, Beatriz lo llamó. Tu padre quiere verte. Dice que tiene que decirte algo. Emiliano sintió un escalofrío. Fue. Entró a la habitación sin prisa. Alfonso lo miró, más débil que nunca, pero aún con esa chispa dura en los ojos. No esperes que te pida perdón, dijo. No lo espero. Solo vine porque tú pediste. Lo hice por ti. Todo. Lo sabes, ¿no? Lo hiciste por miedo, papá. No por amor. Te salvé. Me rompiste. Alfonso tosió. Cerró los ojos. No me arrepiento. Lo sé. Por eso estoy en paz con no odiarte. Pero tampoco puedo amarte igual. Esa noche, Emiliano no durmió. Se sentó en la sala, viendo llover a través de la ventana. Isabel se le unió. Se sentó a su lado con 2 tazas de té. ¿Qué te dijo? Que no se arrepiente. Que lo hizo por mí. Isabel suspiró. Qué triste morir sin saber pedir perdón. Emiliano se quedó en silencio. Luego dijo: no quiero cargar ese mismo orgullo con nuestros hijos. Nunca. Isabel apoyó su cabeza en su hombro. Y no lo vas a hacer. Porque ya aprendiste. Emiliano la abrazó. Y ahí, en ese gesto sencillo, limpió años de rencor con un acto de ternura. Al día siguiente, Emiliano decidió hacer algo simbólico. Reunió juguetes, ropa y libros de los niños y los llevó a un centro comunitario. Quería que algo bueno saliera de todo ese caos. ¿Por qué haces esto?, le preguntó una voluntaria. Porque antes, en mi nombre, se destruyó mucho. Hoy quiero que mi nombre construya algo. Esa misma tarde, fundó una nueva iniciativa social con Isabel. Una red de apoyo legal y emocional para madres solteras. Le llamaron Raíces Nuevas. Porque el pasado puede doler, pero no tiene que condenar. Isabel recibió un mensaje de Beatriz. Gracias por no enseñarle a odiar. Eso también es amor. Ella lo leyó, lo guardó, no respondió. No hacía falta, porque ya no se trataba de cerrar ciclos, sino de construir sin repetir errores. Emiliano fue una tarde al hospital por última vez. No habló, solo se sentó a un lado de Alfonso. Le sostuvo la mano. El viejo no despertó, pero apretó los dedos levemente. Ese fue su único gesto. Ni disculpas, ni lágrimas. Solo una presión de dedos al borde del adiós. Emiliano salió del cuarto en silencio. No con alivio, con humanidad. Y mientras el mundo esperaba el gran escándalo de la herencia Herrera, Emiliano escribía, en voz baja, una historia distinta. Una donde el legado no eran empresas, sino valores. Donde el apellido no era una carga, sino una semilla. Una que había decidido plantar lejos de las sombras, en un lugar donde por fin llegaba la luz. Alfonso Herrera murió un miércoles a las 4:23 de la madrugada. Beatriz estaba a su lado. Emiliano no. La noticia llegó como un susurro, sin escándalo, sin drama. Solo una frase en el teléfono. Ya descansó. Beatriz no lloró, no frente a nadie. Solo pidió que no hubiera homenajes, ni prensa, ni flores blancas. Quería un adiós limpio. Emiliano la abrazó al llegar al hospital.
No dijo nada. Ella tampoco. Pero en ese abrazo, más corto que cálido, ambos entendieron que lo peor ya había pasado. Lo que quedaba ahora no era duelo, era reconstrucción. La prensa intentó acercarse. Intentaron revivir el morbo, buscar titulares, rumores de herencia, disputas familiares. Pero Emiliano se adelantó. Publicó una carta abierta en redes. No usó lenguaje corporativo ni palabras frías. Escribió desde el corazón. Mi padre fue muchas cosas, y no todas buenas. Pero hoy, elijo recordarlo sin odio. Porque seguir con rencor es seguir cargando lo que ya no me define. Hoy soy otro, y ese otro no guarda cuentas pendientes. La carta se viralizó, y no por el apellido, sino porque, por primera vez, alguien con poder hablaba con verdad sin pedir aplausos. Beatriz se retiró por completo de los negocios. Se mudó a una casa pequeña en San Ángel. Dijo que quería cuidar su jardín y leer lo que nunca había podido. Le dejó todo a Emiliano, pero él ya había decidido qué hacer. En una reunión con sus abogados, declaró oficialmente que donaría la mitad de su herencia a fundaciones para madres solteras, becas educativas y apoyo psicológico a víctimas de abuso de poder. Mi papá usó el dinero para controlar. Yo quiero usarlo para liberar. No fue una frase de campaña. Fue su promesa más íntima, la que, por fin, lo dejaba dormir sin pesadillas. Isabel recibió la noticia con calma. Se sentó en la sala. Le pidió a Emiliano que apagara el televisor. ¿Estás bien?, le preguntó él. No lo sé, respondió ella. Nunca lo odié, solo lo temí. Emiliano la abrazó. Ya no hay nada que temer. No lo digas así. A veces el miedo no desaparece, solo se transforma. Esa noche, Isabel le contó algo que nunca había dicho. El día que me sacaron de la clínica, soñé que él me entregaba una caja vacía. Y decía, esto es lo que mereces. Emiliano apretó los dientes. Nunca más. Nadie más te va a hacer sentir eso. Nadie. El funeral fue privado. Apenas unas cuantas personas. Sin prensa. Sin discursos. Sin flores exageradas. Emiliano no lloró. Solo se acercó al féretro. Puso una carta dentro. Nadie supo qué decía. Ni siquiera Isabel. Pero él, al salir del velorio, dijo una sola cosa. Ya lo solté. Beatriz, por su parte, se quedó unos minutos más. Habló sola frente al ataúd. Dicen que le agradeció por lo que fueron y le reclamó por lo que nunca se atrevió a hacer. Fue su forma de cerrar. Y cuando salió del recinto, parecía otra mujer. Más liviana, más libre. Días después, Emiliano retomó su rutina con los niños. Pero algo en él había cambiado. No se trataba de tristeza. Era otra cosa. Una calma profunda. Una claridad. Empezó a hablarles más de su infancia. Les mostró fotos, anécdotas, historias sin rencor. ¿Tú eras feliz de niño?, le preguntó Emilio. Emiliano pensó un momento. A veces sí, a veces no. Pero ahora soy feliz siendo papá. Y eso es lo que cuenta. Isabel lo escuchaba desde la cocina. Sonrió. Porque esa frase no era simple. Era una declaración de victoria. Un domingo, mientras jugaban en el parque, Isabel le dio a Emiliano una pequeña caja de madera. La encontré entre los papeles de Alfonso. Estaba escondida. Adentro, había una carta escrita a mano. Era de Isabel. Una carta que ella nunca envió, pero que Alfonso había guardado. Decía, si un día vuelves a buscarme, sabrás que nunca te dejé de amar. Solo me fui para proteger lo que era nuestro. Emiliano la leyó con lágrimas en los ojos. Isabel lo miró, serena. No me acordaba de haberla escrito. Pero sí lo sentías. Sí, y creo que una parte de mí todavía lo siente. Emiliano no dijo nada. Solo guardó la carta como si fuera un tesoro. Ese mismo día, al llegar a casa, la enmarcó. La colgó en su estudio, donde pudiera verla cada día. No para recordar el dolor, sino para recordar que, incluso en la oscuridad, hubo amor. Amor del que protege, del que calla, del que resiste. Y ese amor era la raíz de todo lo que ahora eran. Los niños seguían creciendo, cada uno con su carácter, su historia, su versión del mundo. Emiliano e Isabel no hablaban de boda, ni de etiquetas. Solo de seguir, de no soltar, de sostener el presente con todo lo que tenían. A veces peleaban, como todas las parejas reales. Pero al final del día, siempre había un espacio en el sofá para hablar, para pedir perdón, para abrazarse sin condiciones. Y así, con el capítulo del padre cerrado,
con los secretos sobre la mesa y con los corazones menos rotos que antes. Emiliano entendió que no todos los finales se escriben con puntos. Algunos solo se transforman en nuevos comienzos. La casa estaba en silencio, pero no era ese silencio incómodo que anuncia tormentas. Era un silencio tibio, de rutina. Emiliano despertó antes que todos, bajó a la cocina y preparó café. Se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba despacito. Escuchó pasos suaves detrás de él. Isabel, con una sudadera vieja, le dio los buenos días con una voz apenas audible. Se sirvió su taza sin mirarlo. Sabían que tenían algo pendiente, pero ninguno quería abrir esa puerta todavía. ¿Dormiste bien?, preguntó Emiliano. Lo suficiente, respondió ella, sin adornos. El tono era neutro, pero no distante. Era el tono de alguien que está pensando mucho y sintiendo más. Esa tarde, dejaron a los niños con Beatriz. Era la primera vez en semanas que tendrían unas horas a solas. Pasearon por el centro, caminaron sin rumbo, comieron en un restaurante sencillo. Parecían dos amigos que se reencontraban después de mucho tiempo. Isabel se reía más de lo habitual. Emiliano la miraba con una ternura que no sabía esconder. Pero al caer la noche, sentados en una banca del parque, la conversación inevitable llegó. ¿Tú crees que nosotros vamos a volver a ser pareja?, preguntó él, sin rodeos. Isabel bajó la mirada. No lo sé, Emiliano. Hay días en que sí, y otros en que no me reconozco en eso que fuimos. Entonces, ¿qué somos ahora? Somos dos personas que se aman, pero no se prometen. ¿Eso te basta? Isabel respiró profundo. Me basta mientras seamos honestos. Emiliano guardó silencio unos segundos. Yo te amo, pero ya aprendí que el amor no lo cura todo. Isabel lo miró a los ojos. Yo también te amo, pero necesito que entiendas que mi amor ahora viene con condiciones. Necesito espacio, verdad y tiempo. Emiliano asintió. Entonces caminemos así, sin prisas, sin presiones, solo con respeto. Isabel soltó una pequeña sonrisa. Por fin estamos hablando como adultos. Los días siguientes fueron distintos. No cambiaron las rutinas, pero sí el aire entre ellos. Más liviano, más claro. Emiliano ya no buscaba señales. Isabel ya no se escondía en silencios. Cuando tenían algo que decir, lo decían. Cuando no, simplemente compartían el silencio. Una noche, mientras doblaban ropa, Isabel soltó una frase sin aviso. No quiero casarme. Emiliano se detuvo, la miró. Está bien. Y no porque no crea en el compromiso, sino porque ya me casé con un proyecto que nunca me permitió ser yo. No quiero repetir eso contigo. Entonces hagamos uno nuevo. Nuestro. A nuestra manera. Y si un día me quiero ir, entonces me avisas. Y yo te dejo la puerta abierta, pero el corazón encendido. Una tarde de domingo, mientras los niños pintaban en la sala, Isabel y Emiliano tomaban café en la terraza. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, dijo ella. ¿Qué? Que a veces quiero volver a ti como antes, con todo. Pero luego me acuerdo de dolor y me detengo. Emiliano tomó su mano. No quiero que olvides el dolor. Quiero que recuerdes que sobreviviste a él, que seguimos aquí, y que eso también es amor. Isabel lo miró sin palabras. Él no buscaba ser perdonado, solo buscaba estar. Y estar, en ese momento, era suficiente. Los niños empezaron a notar la diferencia. Julián, el más directo, preguntó una noche, ¿ustedes son novios o qué? Isabel soltó una carcajada y Emiliano respondió con calma, somos tu mamá y tu papá. Y eso, hijo, es más fuerte que ser novios. ¿Pero se quieren? Mucho, pero diferente. Emilio, el más pequeño, dijo con voz seria, pues mientras no se vayan, está bien. Y los dos se miraron con una mezcla de risa y ternura, sabiendo que, para ellos, ese estar era la base de todo. Beatriz los invitó a cenar y al final de la noche, mientras se despedían, le tomó la mano a Isabel y le dijo, gracias por no soltarlo cuando más solo estaba. Isabel respondió, no fue fácil. Nunca lo es. Pero lo hiciste. Y eso se nota. Emiliano observaba en silencio. Las mujeres más importantes de su vida estaban hablando sin rencor, solo desde la verdad. Y eso era algo que ni todo el dinero de su padre habría podido comprar. Una noche, Emiliano encontró a Isabel escribiendo en su libreta. No preguntó qué anotaba. Solo se sentó a su lado y le ofreció un chocolate. Ella lo aceptó, y sin levantar la vista,
Dijo, hoy escribí que ya no tengo miedo de perderte. ¿Y eso es bueno? Mucho, porque ya no estoy aquí por miedo. Estoy porque quiero. Emiliano no respondió. Le acarició el hombro. Y en ese gesto silencioso, Isabel sintió más seguridad que en cualquier promesa eterna. Mientras tanto, la fundación seguía creciendo. Emiliano viajaba poco, pero ayudaba desde casa. Isabel daba charlas en escuelas, escribía artículos, compartía su historia sin dramatismo. Con verdad. Un día, una joven se le acercó después de una plática y le dijo, gracias. Pensé que estaba rota, pero ahora sé que solo me estaba armando de nuevo. Isabel la abrazó y entendió que no todo lo que vivió fue en vano, que su dolor tenía sentido, que su amor, aunque diferente, seguía vivo. Y así, sin boda, sin anillo, sin títulos oficiales, Emiliano e Isabel seguían eligiéndose. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque lo habían mirado de frente, y decidieron no dejar que les robara el futuro. La mañana de la inauguración amaneció templada, el cielo, despejado. Isabel preparaba a los niños mientras Emiliano terminaba de revisar su discurso. No habría prensa, ni cámaras, ni políticos. Solo amigos cercanos, maestras, familias de la comunidad y unos cuantos voluntarios que habían creído en el proyecto desde el inicio. La nueva fundación llevaba por nombre algo inesperado: Casa Herrera Torres. Emiliano había insistido en que los niños tuvieran su lugar en ese título. Porque ellos nos dieron razones para empezar otra vez, le dijo a Isabel. Ella no respondió. Solo le tomó la mano y la sostuvo firme, con ese tipo de amor que no necesita ser explicado. El edificio era modesto pero lleno de vida. Murales pintados por estudiantes, estanterías con libros donados, una cocina donde servirían desayuno a diario, y un consultorio para apoyo psicológico gratuito. Cuando abrieron las puertas, los niños corrieron por los pasillos como si ya conocieran cada rincón. Isabel los miró con un nudo en la garganta. Emiliano se acercó por detrás. Esto no lo construí yo, lo construimos tú y yo, con cada decisión, con cada pedazo de dignidad que rescataste. Isabel lo abrazó sin decir nada. No hacía falta. Las palabras ya eran pocas frente a lo que habían logrado sin gritar. Durante la ceremonia, Emiliano dio unas palabras breves. Habló del poder de empezar de nuevo, de cómo a veces hay que perderlo todo para entender qué es lo verdaderamente importante. No mencionó a su padre. No hubo menciones de empresas ni de apellidos. Solo habló de los niños, de Isabel, de la posibilidad de reconstruirse con humildad. Cuando terminó, hubo un aplauso largo, honesto, lleno de emoción. Diego lo abrazó fuerte. Beatriz, con lágrimas en los ojos, besó a cada uno de sus nietos. Y Regina nunca apareció. Y eso también fue un descanso. Esa misma tarde, Isabel encontró en el escritorio de Emiliano una pequeña caja. Dentro había una carta. No era de él, era de Alfonso, fechada un año antes de su muerte. Decía, si alguna vez lees esto, es porque Emiliano lo permitió. No supe amarte, no supe entender lo que significabas para él. Pero si sigues a su lado, aunque sea cerca, entonces fuiste más fuerte que mi soberbia. Isabel se quedó sentada mucho rato, no por el contenido de la carta, sino por el hecho de que existiera. Era una grieta, mínima, en el muro de un hombre que nunca pidió perdón, pero que quizá, en el fondo, supo que falló. Esa noche, Isabel y Emiliano caminaron por el parque mientras los niños jugaban cerca. ¿Te acuerdas cuando nos vimos en el mercado?, preguntó él. ¿Cómo olvidarlo?, respondió ella. Pensé que me iba a desmayar. Yo también, pero no por ti, por los niños. Porque eran yo. Eran todo lo que no supe que había perdido. Isabel se detuvo. Lo miró de frente. ¿Y ahora que sabes lo que perdiste, sientes que ya lo recuperaste? Emiliano lo pensó. No, porque hay cosas que no se recuperan. Se transforman. Y eso que tengo contigo y con ellos, ya no es una segunda oportunidad. Es otra historia. Nueva. Los niños corrieron hacia ellos con dibujos en la mano. Uno decía mi familia favorita. Otro, papá me enseñó a andar en bici. Y el tercero, mamá me abraza cuando tengo miedo. Isabel los miró con los ojos brillosos. Emiliano los cargó entre risas. ¿Cómo se llama esta historia que estamos viviendo?, preguntó Tomás. Emiliano respondió sin pensar. Se llama libertad. ¿Y amor?, preguntó Julián. También, pero el tipo de amor que no encierra. El que camina contigo, no el que te empuja. Isabel sonrió.
Esa era, al fin, su definición también. Días después, Isabel fue entrevistada para una revista local. Le preguntaron si había perdonado a Emiliano. Ella respondió, no tuve que perdonarlo. Él se reconstruyó solo. Yo solo estuve ahí para verlo hacerlo. Me enamoré de un hombre distinto al que me rompió. Y por eso decidí quedarme. No porque él me lo pidiera, sino porque, por fin, su presencia no dolía. La entrevista se compartió miles de veces. No por morbo, sino porque hablaba de una verdad que muchas mujeres entendían, pero pocas podían decir sin miedo. Emiliano siguió trabajando en la fundación. No volvió a las grandes oficinas. No volvió a los trajes caros. Su mayor riqueza ahora era el desayuno con sus hijos, las cartas de agradecimiento de madres que antes dormían en la calle, y los atardeceres con Isabel a su lado. Una tarde, mientras armaban un rompecabezas con Emilio, él preguntó, ¿y si un día ustedes se separan otra vez? Emiliano le acarició el cabello. Entonces nos encontraremos de nuevo, hijo, porque esta familia no depende de un lugar, ni de un anillo. Depende de que nunca dejemos de buscarnos. Meses después, Isabel decidió publicar un libro con su historia. No para exponerse, sino para dar voz a tantas mujeres que no saben cómo salir de su propio encierro. En la dedicatoria escribió, a Emiliano, porque tuvo el valor de perderlo todo y empezar de nuevo. Y a mis hijos, porque me dieron el nombre más bonito de todos, mamá. Cuando Emiliano lo leyó, no dijo una palabra. La abrazó, lloró en silencio, y entendió que no todas las heridas se cierran, algunas se convierten en alas. Y así, sin fuegos artificiales, sin aplausos vacíos ni escenas de novela, cerró una historia que comenzó con una mirada en un mercado. Una historia que no terminó en reconciliación romántica, sino en amor verdadero, en respeto, en compañía, en la promesa silenciosa de seguir siendo familia, aun cuando el mundo no lo entienda. Imagina el dolor y la sorpresa de ver a alguien de tu pasado en una situación completamente diferente. Eso fue exactamente lo que le pasó a este millonario al encontrarse con su exnovia, con 3 niños idénticos a él, pidiendo trabajo en un mercado. Pero la vida todavía tenía más giros preparados para él, y quizás también para ti. Porque hay algo más fuerte que el destino, los lazos que la vida nunca deja que olvidemos. ¿Y si te dijera que ese mismo hombre, tratando de seguir adelante, encontró a una mujer enferma en la calle, y esa mujer era nada menos que su madre desaparecida? Sí, la vida da vueltas que nadie espera, y esta historia va a tocar tu corazón. Yo dejé aquí en la pantalla final un video que te va a emocionar aún más. Millonario ayuda a una mujer enferma en la calle sin imaginar que es su madre desaparecida. Haz clic y sigue este camino de descubrimientos y emociones. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.